3, 2, 1. Game over. Y cuando son las 10:04 de este sábado 13 de diciembre, comenzamos este programa 389... 839. No sé ni qué programa vivo. Hemos viajado en el tiempo muy... Cuéntame cómo te ha ido. ¿Cómo te ha ido? The Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, donde comentamos las últimas noticias, analizamos Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC. En The Pixel a Pixel seguiremos hablando de los videojuegos más allá de su narrativa lúdica. Y terminamos con La Hora de las Letras, donde hablaremos de Cal el Mazmorrero, y lo hacemos acompañados del equipo aquí presente. El equipo aquí presente es complejo y complicado y variado. Y alguien se ha quedado atascado fuera. A ver qué pasa. Llegan las pizzas. Llegan las pizzas. El equipo aquí presente, en primer lugar, tenemos a un hombre que está bastante jodido de la voz y de salud. No sé por qué lo quiere decir. Hoy parezco el José Luis Moreno. Toma, Moreno, Abraham Limpo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Sé que es un sacrificio bastante grande el que hay. La gripe ha pegado fuerte en Barcelona, pero hemos sobrevivido. Exacto. En segundo Más lugar, o menos. En segundo lugar tenemos el hombre que trae las pizzas, Gecko. ¿Quién ha pedido una margarita por aquí? Que como 3/4 de hora antes de empezar el programa ha dicho: ¡hostia, que me he quedado dormido! Me he dormido, tío. Primera vez que se me pasa, te lo juro, cariño. Así que, bueno, la preparación del programa vete a saber cómo saldrá. En tercer lugar tenemos al hombre que dice que ha dormido una hora, pero tampoco, porque ha tenido pesadillas, que es Julio. Hola, buenas. Estamos a tope. ¿Cómo te encuentras para el programa? O sea, eso quiere decir que vas a tener cero limitaciones respecto a la hora de hablar de horses, ¿no? Que sé que es una cosa que te ha tocado mucho los huevos. Me ha molestado bastante, sí, ahora lo comentaré. En cuarto lugar diríamos a Eva, pero Eva también tiene una semana horrible y necesitaba descansar. Creo que nos ha dicho algo así como: he hecho un turno de 72 horas y me estoy muriendo. Sí, lo bueno es que ha sido, mira, no, esa es mi agua. Esa es mi agua, Gecko. Estamos tan mal que ni siquiera reconocemos las botellas de los otros. Exacto. Lo que ha dicho ha sido: mira, si descanso bien voy, si no voy es que todavía estoy descansando. Y si ven ustedes, Isaac Viana, que lleva 3 semanas también con el organismo que se viene y que se va, estoy bastante jodido también, así que va a ser un programa maravilloso. ¡Fantástico! ¡Increíble! Fantástico, tan maravilloso. Como que han habido unos premios. ¿Han habido esta semana unos premios o algo? ¿Han habido unos premios? ¿Está abierto este micrófono? No, pero te lo abro. ¿Cuál es el verde, no? ¿Y si hacemos una cosa y nos cambiamos ya de sitio, soy el verde? Pues sí, pues nos cambiamos de sitio. No, Gecko director. Vamos a hablar de un momentito nada más de los Games Awards. Pero, por favor, cubridme. A mí me hace mucha gracia porque lo de los Games Awards, porque yo lo único que he visto en los Games Awards es una chica que sigo en Mastodon que habla de videojuegos y dice: puedo dormir esta noche y ver los trailers mañana, o ver los trailers ahora y no dormir. Y ya no escribió nada más hasta las 10 de la mañana. Yo me planteé él directamente no recordar que existía.
Y casi lo consigo hasta que mi cuñada me dijo el día anterior, no sé, esta noche son los Game Awards. Y yo, No, a mí me pues pasó. me importa mierda. A mí me pasó que me olvidé por completo. Y tenía las noticias preparadas y entonces dijeron, han sido los Games Awards. Digo, mierda, tengo que repasarlos. A ver. Bueno, porque quieres, ¿eh? Porque hay un montón de noticias interesantes. A ver, los he mirado. Son interesantes, pero dentro de lo que hablamos a veces, ¿no? Sobre que la industria del videojuego pues es un sector cultural gigantesco, ya no es el videojuego. O sea, es como decir, el que el sector de los libros es Pérez Reverte. Ya. Entonces, el sector de... Perdona, más respeto a Pérez Reverte que a Aldoritos, ¿eh? Tampoco mucho, pero... Tampoco mucho, sobre todo si te lees el libro de los perros. Pero Games Awards, yo me he mirado el resumen y básicamente es un pequeño sector del videojuego, es el sector del videojuego hardcore, dedicado, el de los AAA y cuádruples A's, etcétera, etcétera. He mirado así por encima, habían cosas interesantes, habían lanzamientos interesantes. Me ha hecho mucha gracia por un tema que hablaremos luego, de que hubo una categoría de juegos para móvil en premios, cosa que generalmente no suele mencionarse. Pero yo personalmente me miré los trailers, a mí los que más me llamaron la atención fue Bradley the Badger, Stupid Never Dies, Fate of the Old Republic y Gang of the Dragon. El perro ovejero, ese es el bueno. No, pero los 4 que a mí me llamaron la atención, me di cuenta que eran todos muy feeling de los 2000. Bueno, el Tomb Raider no lo has comentado, ¿o sí? Es que... Los 2 de Tomb Raider. No me ha gustado. ¿Verdad que el Tomb Raider...? No, es que yo estoy contigo, o sea, bueno, me interesa más el que han enseñado poco, es que es el que es secuela, que el que es un remake que parece hecho con IA, ¿sabes? No, a mí el problema que tengo es que me ha gustado mucho la última trilogía de Tomb Raider, Sí, ¿vale? sí, es que está Y muy me ha bien. gustado mucho porque humaniza mucho a la protagonista y creo que igual que las películas de acción, Sí. con la edad y con los años, hay cosas que antes dabas por hecho que ahora es, mira, esto me sobra. Sí. Y este tráiler de Tomb Raider ha sido la de, hola, vengo y te descargo 4 tiros porque me sale de los ovarios. Sí. Y ha sido un... no tiene, o sea, no tiene ninguna coherencia con la Lara de la última trilogía. Es que no debe ser... Bueno, porque no debe es ser la Lara. un reboot. Claro, no, el reboot es que son... Es que ya los juegos. han habido varios reboots ya en la saga. Sí. ¿eh? Lo que pasa es que han hecho Un remake. Han hecho del una uno. reimaginación del 1. Exacto. Y luego está una secuela, el nuevo y la secuela la que te al que principio... se supone que es secuela de la trilogía... Bueno, secuela es el esta, nuevo, ¿no? es el nuevo juego. Bueno, Ya que está. si cuela, cuela. Es secuela, Si cuela. no me la pela. Y- A mí lo que me jode fue que una de las... a mí me gustó también mucho la trilogía esta que hicieron. Y me jode que los analistas decían, es que es más de lo mismo. Y yo pensando, ¿cuál es el problema? De hecho, Andamos cortos de más de lo mismo. de hecho, te hecho, diría hace que tiempo no. sale un juego así de ese estilo, De hecho, te diría que no. El segundo era el primero super vitaminado y el tercero era otra cosa, porque era mucho más lineal, pero tenía una parte de sigilo a los Rambo... Solid Snake / Rambo, A lo porque... Rambobo. Sí, no, es que daba miedo... No, si jugué los 3. O Sí, sea pero que- ¿sabes cuando estabas ahí con manchada de barro en la pared? Daba miedo, pero era oye, que tengo que pasar por aquí. No la escena del tráiler que es un... Jaja, te crees que es una trampa, pero he venido a mataros a todos. Y es un... me acabas de sacar... Me Me interesa pasó... más la secuencia después, que parece más tipo Uncharted. Eso me Sí. interesa más que esa escena que es verdad que sobra un poquito. Personalmente me pasó como con la reimaginación de Mirror's Edge. Que me gustó mucho el Mirror's Edge original. Y en Catalyst reimaginaron al personaje como una fucker que no tiene ningún problema en acabar con la vida de los policías enemigos. Cuando en el primero es... Mi única habilidad es correr. No soy una guerrera. No tengo intención de ser una guerrera. Y salvo en 2 o 3 momentos, no llegas nunca a matar a nadie en aquel Mirror's Edge. Es que era un juego de parkour y ahora quieren hacer un plataformas de acción. Exacto. Lo dicho, entonces, claro, Bradley the Badger me recordó mucho a los juegos de la Nintendo 64 de Rare. Stupid Never Dies me recordó mucho a Avril Lavigne, el rollito. Y me recordó mucho a estos juegos japoneses de la 360. Ese rollito tontorrón, Sí. sin cabeza, rollo. Esto es para divertirse, no le pidas mucho. Fate of the Republic, o sea, yo que tengo pendiente los Knights of the Republic. Vuelve el director. Vuelve Casey Hudson. Sí, pero Le tengo ganas, pero con cuidado, porque yo he visto la tendencia moderna y una de las cosas graciosas que tenía KOTOR, Sí. bueno, Knights of the Old Republic, Sí, era
que tenías varios caminos a seguir y habían varias maneras de resolver las historias. Exacto. Y la tendencia moderna es a simplificar los juegos y hacerlos mucho más lineales. Habrá que verlo. De todas maneras, pienso una cosa. Casey Hudson, todo el mundo lo tiene en un altar, en un pedestal, yo por lo menos, porque es el director de los Mass Effects 1, 2 y 3 y de los KOTOR, Knights of the Old Republic, pero también estuvo en Anthem. No lo olvidemos, ¿eh? Y Ya, bueno, Anthem parece más, a veces... A ver, esta época en la que Bueno, obligaban... Anthem estaba hecho por comité. Exacto. sí. No, pero Y en estas épocas que porque los... EA dijo, bueno, pues Exacto, hay que las hacer esto. productoras obligaban a hacer a los estudios juegos que no deberían haber hecho. Ujú. Igualmente, a ese le quedan creo que 5 años de desarrollo, o sea que tal. Y luego Gang of Dragon, que es del creador original de Yakuza, creo. Sí. Que de además los- las de los siglas juegos, es sí. God. God, sí, Sí. sí. Con el actor este coreano que se han buscado para hacer el juego, que ahora Y- no recuerdo el nombre. Y en Kam- No sé qué más. y no es en y no es en Kamurocho, es en Kabukicho. Kabukicho. Sí, sí. Ah, mira, ahora tienes licencia para poner el barrio. Sí, bueno, ahora tenemos dinero. Holanda, Sí, sí. Holanda un saco de dineros. Y han dicho, pues ahora me compro el barrio. No la licencia, el barrio. Es lo que dice, a ver, el Yakuzant. Es verdad. Yakuzant. Es El Yakuzant. Yakuzant. Al estilo los Games Awardent de Pazo 64. Me encanta porque la gente dice, el oh, Yakuzan. no, ahora tenemos que elegir entre papá y mamá porque tenemos ahora en los juegos del Ryuga Gotoku, los del Yakuza y los del exdirector del Yakuza. Y digo, digo, no, ¿tenemos dos? Tenemos dos, o sea, es doble postre. ¿Qué más Exacto. quieres? Doble postre. Roberto Pérez dice, los juegos que salen en los Doritos siempre son iguales, marrones, muerte, destrucción. Un poquito de acuerdo con eso. Sí, pero es lo que vuelvo a decir. Esta gala fue la gala del videojuego tradicional. Y el videojuego tradicional, que a mí me gusta y es el foco principal de muchas veces de mis intereses, es una parte del sector. Sí. No es representativo, por mucho que lo intenten. Y sobre todo, además, es un poco como no sé, el cine de Hollywood, ¿no? Porque es el que se puede permitir pagar $1 millón por un tráiler. De hecho, una de las cosas que se destacó es que hubo mucho tráiler cortito porque se ve que no estaban tan dispuestos a pagar. Matiz, están dispuestos a pagar y lo necesitan. Sí. Porque luego tienes cosas como el juego este de King, que no me acuerdo ahora nunca del de móvil, El Candy Crush. que no le hace falta sacar tráiler porque, a pesar de que podría permitírselo perfectamente, porque no le hace falta. Ya. Un detalle que me acabo de acordar ahora mismo. En un primer lugar, porque además os he comentado en el Discord de Game Over, ya sabéis, discord.portalgameover.com si queréis hablar. El teaser tráiler de la película de Street Fighter. Mi primera impresión fue, pero qué cutrez es esta. ¿Sabes lo que pensé? Digo, esto es una peli amateur que se ha rodado en Ibiza con un montón de copas de más. Ojalá. Luego pensé, a lo mejor este es el rollito de Street Fighter 6, que no lo sé. No. ¿No lo es? No lo es. Pero lo volví a ver en grande en el Discord. Ujú. Y hubo un detalle que me salvó el tráiler. He visto cable. Pero... He visto uso de cable. ¿Has No visto he el visto el cable? cable. He visto que ¿Te se refieres usa el que has visto- cable. que has visto físico, o sea, que no es... Sí, CGI. físicamente he notado. Digo, este tío la ha levantado con un cable. Digo, oye, eso me ha gustado. Te digo Eso- una cosa, y ojalá no lo borren luego en la película. No, a ver. No, es el típico que te levantan con el Sí, cable, con te un pones cable, bien, sí. no ves el cable, pero el detalle que, oye, que están usando cable, que está guay ¿Sabes eso. que yo de pequeño me tardé un montón en darme cuenta de que los cables, o sea, que habían efectos especiales que se borraban? No que se añadían, sino que se borraban. Yo nunca entendí el concepto ese de cuando leí, no, porque esto se graba con cable y luego, claro, con la iluminación no se ve el cable. Y yo pensando, no es posible eso. En mi cabeza era, ¿cómo? No, nunca lo llegué a entender, pero no me entraba eso. Vaya Yo traumitas. yo me metía en la magia de la peli y no me daba cuenta de todo lo que lo rodeaba. Igual, yo es que digo, y si veía un cable, digo, bueno, pues será porque había un cable ahí realmente. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, los Games and Awardent, Aguardent, donde enseñaron el Yakuzant, el Yakuzant, es mejor la gala de Pazos, ya lo sabéis. el Pacent, Del Pazos. Bueno, digo Pazos, pero realmente son 5. Son Pazos, Enoch, Sí, Eric leyendas. y perdón, dos más que como no os conozco, no me acuerdo nunca de vuestros nombres. Son 5 personas las que hacen el de esto. Tuve el privilegio. Creo que estaría Enoch, ¿no? La guitarrita. Bueno, ¿Enoch? estaba Enoch, la guitarra no. Ah, la guitarra no. Tuve el privilegio de ir a la última gala, maravillosa. La hizo en un cine de 1200 localidades. ¿Y lo llenó? ¿Y lo petó? Lo petó Porque no se entero. pudo ir, o sea, no se pudo comprar No, entradas. se ve que las entradas se pudo. agotaron enseguida, o sea, Sí. Y merece mucho la pena. Esta publicidad, Pazos, es gratis. Sé que no me estás escuchando porque hasta ahora estás durmiendo, pero esta publicidad es gratis, Pazos. Suertudo. La siguiente la pagas. El drama de estas semanas. El drama de estas semanas no es el Doritos con Mountain Dew. El dramitas.
El drama de esta semana. Hablando de juegos que no tienen $1 millón Bueno. para pasar un tráiler. Uno de los millones tiene de ni dramas dinero de esta para seguir. semana, uno de los millones de dramas, porque siempre hay dramas en el videojuego, es Horses. Y Julio Tiene se mucho que decir. Tiene mucho que decir, se ha enfadado mucho. A mí es que me ha pillado como algo personal porque de normal dices, hostia, un juego que han cancelado, tal. Da la casualidad de que yo conozco al pavo porque lo iba a entrevistar. Lo contacté hace 3 meses. ¿Le ibas es que no le vas a entrevistar? Le iba es que iba a entrevistarle sobre el juego. Ahora vamos sobre un tema y ahora estamos un poco... Bueno, de hecho, Pietro está ahora mismo en la VIG, que está ahora mismo en la VIG del País Vasco. Un poco más y hacéis un postmortem, en realidad. Sí, no, vamos a hacer un postmortem, básicamente. Bueno, sale, el juego sale. Sí, pero va a ser un postmortem porque el estudio seguramente chape. Ah, Claro, el problema que ha tenido Horses es que es un caso un poco extraño porque voy a citar, me ha gustado mucho un artículo que han escrito en Aftermath, ¿vale? Esto lo escribió Chris Person, que decía algo así como, el inicio del texto ya lo dice todo, mientras jugaba Horses estaba lleno de incertidumbre ante una revelación que nunca llegó. Esto da miedo, pensé, pero seguramente haya algo grande en la próxima escena que lleve las cosas demasiado lejos. Pero a pesar de todo el drama, aquí estoy para deciros que Horses, el ilustre título del desarrollador italiano Santa Ragione, que ha sido prohibido para la venta en Steam, la Epic Games Store y temporalmente en Humble Store incluso, ¿Sí? no es tan problemático. Sí, contiene escenas inquietantes de violencia sexual y abuso, pero así lo hacen muchas otras grandes obras de arte. Los actos en sí son caricaturescos, ridículos y autocensurados. Si esto es lo que se considera el límite para los juegos para poder o no ser vendido en grandes tiendas digitales, entonces todos tenemos un problema y todo el mundo involucrado en esta decisión debería sentirse terriblemente avergonzado. Julio. Esto es lo que lo ha dicho Chris Person, lo dijo hace un par de días, que es el 4 de diciembre, bueno, pues hace ya 9 días. Y es que es jodido porque, claro, al final estamos hablando de un doble rasero, triple rasero horrible, porque pensemos, Horses es un juego que es lo que está intentando, ¿vale? Los juegos de Santa Ragione en general suelen ser bastante... ¿Incómodos? Artísticos. Incómodos es este. El resto no son tan incómodos. Pero bueno, por ejemplo, Junji Ito es incómodo y no se le censura, que yo sepa. Ya, pero Porque estás está en hablando, otro estás hablando de literatura y no de videojuegos. En la literatura tienes Literatura gráfica, además. un montón de O sea, no es tienes que- un montón de publishers que pueden publicar muchas cosas. Aquí tenemos tres No. distribuidoras que están súper controladas por el tema de las los tarjetas. pagos. Y las, sí. Pero ojo que tiene más tela esto, porque Ujú. la cuestión es que estamos hablando de que en Steam existe, vale, lo primero de todo, Santa Ragione es un estudio italiano fundado hace muchos años, hace ya más de una década. Tiene juegos muy interesantes, por ejemplo, Wheels of Aurelia. Puede ser discutible o no la calidad del título, pero las ideas son buenas. Al final fue su primer título grande, The Milky Way Prince, que está chulo. Mediterráneo Inferno, que si no habéis jugado es un juegazo. Y sobre todo Saturnalia. Saturnalia es lo mejor que han sacado. Lo que pasa es un juego de terror procedural y está guapísimo. Quizás el momento de comprar estos juegos antiguos. Sí, ahora lo comentaré. Vale, ¿qué ha pasado? Santa Ragione presentó el primer tráiler a Steam y al principio bien, pero de repente les pidieron una build entera para poder jugar al juego de principio a final. Y dicen, llevamos haciendo esto 10 años y nunca nos lo han pedido. Así que les tocó correr un fin de semana entero sin dormir para presentar una build jugable de principio a fin. Entonces Steam les canceló el juego. Eso hace 2 años. Estamos hablando del 2023. Una vez cancelado el juego, claro, ellos dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que cambiar para poder entrar? Les hicieron un comentario sobre unas cosas, las cambiaron, pero Steam decidió que no quería el juego. No lo quiere. Y cerró todas las vías de comunicación. Y las cerró hasta el punto de que Santa Ragione en su momento, ¿vale? Saturnalia fue un juego que se vendió muy bien. Tuvo bastante éxito, de hecho. Y claro, muchos publishers se ofrecieron a financiar, a llevar este nuevo Horses al gran público. Varios publishers le dijeron, antes de retirarse, ¿vale? Antes de decir que no, dijeron, esto no puede ser, vamos a hablar con Steam. Todos los publishers volvieron diciendo, no hay nada que hacer. Nada. Estamos hablando hace 2 años. Pese a todo, Santa Ragione decidió seguir adelante endeudándose a muerte. Sé que por lo menos a 10 personas le han pedido dinero. Y no de poco, hablamos de 5.000 euros. Amigos y familiares, básicamente. Está el estudio jodido. ¿Eso qué significa? Que el juego lo más probable es que el estudio... sé que el juego no ha vendido mal para lo que es.
¿vale? Teniendo en cuenta que no está en Steam, no está en Epic, porque Epic también tiene coña y Epic lo banearon 4 días antes del lanzamiento. Ha recibido buena cobertura en los medios. El caso. Ha sido muy vocal. Sí, se ha hecho mucho eco de la situación porque es muy ridícula. Y además Hay GOG se ha puesto de parte de ellos ahí para... GOG y fueron ellos los que en las redes sociales dijeron nosotros vamos a apoyar preservar. Horses. Sí, para preservar este videojuego lo vamos a apoyar y hay pre-orders ya si queréis hacerlos. Sí, GOG ha sido muy, muy vocal y la verdad es que se agradece. Y la Humble Store parece ser que tuvo un problema con... Originalmente se pensó que se había censurado, pero parece ser que es que tuvieron un problema con la tienda. Bueno, tuvieron un problema con esto porque originalmente no vendían la versión standalone, sino que vendían la versión de Epic Games, ¿vale? Es decir, vendían una clave para Epic. Cuando Epic canceló el juego, canceló el poder vender el juego, Humble se quedó ahí en plan, hostia, nos han quedado colgados. Pero Humble ya lo vende, lo que pasa es que lo vende como... Pues, Clave de tierra GOG, free. entiendo, ¿no? No, tierra en free, totalmente. Ah, vale. Como Sí, un juego de Itch.io. O sea, por eso me Sí, como Itch.io, como GOG, bueno, pero Ujú. sí, pero me refiero que no es storefront ni nada de eso, no es una clave que tienes Ya, que activar ya. en GOG para hacer un... Pues, y la situación es esa, es decir, estamos hablando de un estudio muy veterano que ha luchado por todos lados, es decir, ha tenido una reacción, ha sido de las reacciones más grandes y la semana que viene hablaré con Pietro, de hecho, a ver si le preguntaré más cosas y tal, porque bueno, la entrevista sigue adelante para otros temas. Y le tengo que preguntar, porque al final, claro, es decir, ¿cómo se ha vendido? Sé que cuando el juego, antes de salir, me lo dijo, a mí me dijo eso, tenemos para 6 meses, a partir de los 6 meses chapamos. Ujú. Y la idea, de hecho, era jodido también porque es el primer juego del director, bueno, del creador, el que ha dirigido el juego es Pietro, pero la idea original, ¿vale? Como el director conceptual y todo esto, el narrativo, era un tío que venía del cine y era su primer videojuego. Y ha sido tan duro que creo que dijo que se iba directamente de la industria y no volvía. Porque él esperaba que se fuera su gran entrada y ha salido casi que ha salido espantado. No sé ahora cómo estará en el tema por las ventas. Y Pietro decía que si chapa esto, lo primero que tiene que hacer es devolver el dinero. Y deben mucho dinero, pero muchísimo dinero, ¿eh? Ujú. Estamos hablando de $150,000. Vamos, que igual ni cubren Claro. la inversión. Claro, es que lo dijeron. No, es que lo dijeron. Dijeron, primero que gastaron todos los ahorros, todo lo que habían conseguido con los anteriores juegos, todo eso lo han ido gastando. Al final, todo lo que tenían ahorrado lo han ido gastando en esto y esto. Y cuando se han quedado sin, han pedido dinero. Porque básicamente creo que ha sido más por cabezonería que toda otra cosa. Han dicho, esto lo sacamos para adelante. Y lo he dicho, si en estos 6 meses el estudio no llega a cubrir, ya preguntaré cómo van. Sé que Pietro me dijo, bueno, Pietro dijo, no sé si me lo dijo a mí o lo dijo por algún post que leí, que se iba a la enseñanza del videojuego. Ujú. Lo cual, de por sí, es como meterse, ¿sabes? Como meterse la estafa piramidal. Pero es jodido. Sí. Si queréis más información, yo recomiendo muchísimo. Hay un hilo de Kelthor en Blue Sky, ¿vale? De Henrique, no sé si lo conocéis, que analiza un poco más... Henrique, sí, con H. Que analiza un poco más, ¿vale? En profundidad, porque el chico este es brutal. Toda la polémica de Horses y tal, y hace varios paralelismos y habla, por ejemplo, de cómo Horses, por ejemplo, es un videojuego mudo y en blanco y negro, lo cual a gente que le puede parecer prepotente, le puede hacer así como muy elitista, y aparte muchos de los críticas que han venido en medios americanos que no comprenden tampoco del todo, Ya. porque han hecho mucho hincapié en la violencia sexual, pero no se dan cuenta de que la mayoría de juegos de Santa Regioni tienen mucho, sobre todo Saturnalia y Horses, tienen mucho impacto, tienen mucha narrativa relacionada con la religión, porque al final estamos hablando de juegos italianos, un juego italiano que está criticando el fascismo y la violencia sexual, ¿sabes? Y eso al final, en Italia, el Italia con el cristianismo es bastante heavy la relación que tienen. Sí, bueno. Y todas esas cosas, yo recomiendo echarle un vistazo al juego, es decir, el juego, yo lo he jugado un poquito, no me lo he pasado, lo he jugado un poquillo, no da miedo, es incómodo, pero es un juego que se puede jugar y puede darse que hablar, y además es que aunque no lo juguéis, tío, es que lo podéis comprar por 5 pavos y el estudio se lo merece, es que... Sí, yo me hice pre-order. Sí, lo único que pasa es eso, que es lo que tú dices, es como es el equivalente al cine iraní en blanco y negro mudo, que lo Claro. ves que lo puedes ver en el Verdi, pero evidentemente no saldrá en las grandes salas. Yo tenía una duda, Julio. De todas maneras ya me la has resuelto un poco, pero claro, hace también 2 o 3 años, no sé si te acuerdas que hubo la polémica con Hatred, que era aquel juego también que Steam retiró de las tiendas.
Pero claro, Más años. hace más años ya de Me los acuerdo vagamente. Es pre. 2020. Yo creo que es pre-pandemia. 2020-2021. Yo diría que 2019, por ahí, ¿eh? Bueno, el caso es que cuando estamos hablando de juegos retirados por Steam, siempre es el primero que me viene a la cabeza. Pero claro, el tema es que pasaban otros límites, pero pasaban otros límites violentos, no era nada sexual. Claro, al pensar en Estados Unidos, dices, claro, con la doble moral hemos topado, ¿sabes? Pero, Ya, pero claro, es que mi juegos pregunta era si era para tanto, como para No, retirarlo de una cuenta. por lo que tengo de una entendido, tienda. no. Yo lo he dicho, todavía no lo he podido jugar, pero Ujú. teniendo en cuenta que tenemos videojuegos Perdón, en Steam como Ten Sexo como 2014. 2014, madre mía. Puta madre. ¿Cómo pasa el tiempo? Viejo. Y me acuerdo Pero como si lo he fuera dicho. ayer. Steam está lleno de juegos hentai, Hentai, sugerentes. sí. No, Está lleno de juegos. Espérate, que Steam esto lo he no. apuntado. Que Steam lleva una temporada echándolos de la tienda. Sí, Ya. pero no. Lleva echando de la tienda aquellos que tienen contenido que parezca que parezcan menores, sean o no sean menores. Vale. Yo solo he leído... Que incorporen algún tipo de violencia sexual explícita en plan. Mira, te lo digo Yo qué sé, por ejemplo, tírate a la bimbo o sea, lígate y tírate a la bimbo no es un problema. Groping Simulator 2000, sí. Vale. No, Te no, lo es digo que fácil. yo solo había leído que habían Steam retirado dice, cientos de Lolis juegos. no, pero furros sí. Pero ¿son furros adultos o furros menores? Si no son furros lolis, sí. Depende, porque mira Nogui de Fire Emblem. Pero bueno, dejando eso a un lado, Horses lo quitaron originalmente porque pusieron a una, creo que tenía 16, 17 años, como una de los caballos, porque al final los caballos son humanos desnudos con caretas de caballos. Es una... No. La niña era la que montaba a uno de los caballos. Era la escena. Luego la reemplazaron por la chica niña mayor. es verdad, la niña, era una niña, montaba un caballo. En vez de ser una niña, es una mujer, es una joven adulta. Y por cierto, lo que tengo apuntado es que Epic Games lo retiró porque dice Epic Games que no pone juegos adult only a menos que sea por motivos de que lleva blockchain o NFTs. Pero claro, Santa Regina ha respondido, a ver, tenemos un M de Mature y un PEGI 18, lo que no tenemos es un Adults Only. El SBR tiene el Mature Claro, y el tiene 18. el Adults Only. Ujú. Dice, nunca nos han dado el Adults Only, siempre nos habéis dado siempre hemos tenido el Mature. O sea, no me puedes decir que es por Adults Only. Ya, pero es lo que hemos dicho todo el rato. Es un juego que a estas empresas les resulta incómodo porque no lo entienden, no es su estilo y tienen muchos menos problemas en que matemos y desangremos y desmembremos que mostremos a caballos desnudos con censura, porque oh Dios mío, es que esto obligará a la gente a pensar. A mí lo que me flipa es que con toda la repercusión que ha habido, no ha habido recogida de cable ni intención por ello por parte de Steam. Ni Por eso nada. te digo, el hecho Es de raro. que Steam haya sido tan cerril Sí. y el hecho de que de repente Epic a último momento lo quitara, me suena a hay algo detrás. Muy probablemente, pero esto es especulación mía, no lo toméis como algo en serio, es una pura especulación mía. En mi opinión, yo creo que es por los procesadores de pago. Que algo ha pasado allí y han metido presión. Pero Steam estamos hablando de hace 2 años, ¿eh? que algo... 2 años. Sí, pero es que te recuerdo que hace 2 años, o hace 1 año, 2 años, fue cuando hubo la polémica en Steam con empezaron a retirar ciertos juegos. Y fue cuando se habló de todo el tema de los procesadores de pagos. Entonces, mi sospecha te irá por ahí. Pero que hay algo detrás, porque no es normal ni la actitud de Steam ni la actitud de Epic. A mí me parece bastante evidente que hay algo detrás. Hombre, algo tiene que haber, porque sobre todo si no están bestia ni exagerado, como Es decir, otros juegos que hemos exacto, visto. si Steam de verdad dijera, oye, esta es nuestra opinión, no estaría tan cerril. Sería mucho más abierta a hablar del tema. Diría, mira, estas son nuestras formas de verlo, opinamos así, lo hemos revisado, lo hemos hablado, es nuestra tienda y por tanto estamos en nuestro derecho de no ponerlo y no lo ponemos por este motivo. El hecho de que no quieran hablar es lo que a mí me preocupa. Es lo que a mí me demuestra o a mí me indica que hay algo detrás que no se está mencionando. Y lo de la retirada de Epic de Store de último momento me lo refuerza esta idea. Pero bueno, ya habéis visto, la industria del videojuego AAA, cuádruple-A, quíntuple-A ya... Podemos dejar de darles cancha a términos como cuádruple A y quíntuple A, que son absolutamente
O sea, ya me parecía feo lo de AAA, lo de cuádruple y quíntuple A me parece ya lo de AAA, de pegarles de hostias a todos. Lo de AAA no me molesta, lo de cuádruple y quíntuple A siempre lo digo más como jijijaja, de cachondeo. Con ironía. Con ironía, exacto. Es decir, es un presupuesto alto, ya está. Más alto, menos alto, pero es presupuesto alto. Punto. Y que son el típico juego que pasa por comité y no sé, ese tipo de cosas, ¿no? El tipo de juego que ya sabes en qué cuadro va a caer y si, oye, hay juegos que están ahí que están, a mí me gustan, a mí me interesan. Yo te digo, el Gang of Dragon no podemos decir que no sea el típico juego, que no sea AAA porque no tendrá ese presupuesto, obviamente, pero no podemos decir que no es el juego típico y tópico. Sí. Sobre todo porque habiendo jugado a todos los Yakuzas es otro más. Es otro más, Para pero familiar. nos mola. Y Y luego tanto que hay sí. otros por ahí, por ejemplo, hay uno que es un Souls-like, pero en primera persona, ni lo he mirado porque los Souls-likes a mí no me interesan, pero hay un mercado que le interesa a mucha gente, pero ya sabemos en qué cuadro cae. Es ese tipo de... Sabemos que lo que es Wars es ese tipo. Pero luego tenemos esta parte indie más arriesgada, más independiente, más vamos a hacer otras cosas. Y más maltratada, también. Que muchas Porque veces... mira, Y claro, en este caso, porque hay veces que no, hay veces que la historia es al revés. Hay veces que la historia se celebra. En este caso no ha sido así. Y es una desgracia. Así que... Bueno, tenéis en la cara y la ¿Qué cruz. opinas, por cierto, de que Expedition 33 se haya llevado el premio Mejor Indie? No te la llevo la mejor. ¿Cómo se atreven a llamarlo indie? ¿Quién financió ese Es que, juego? a ver, si no es de Sony directamente o de Microsoft directamente, es indie. Ya está claro, porque vamos, Pero a la ver, etiqueta de indie, ¿quién financió el juego? Francia. No había gente que consideraba Death Stranding como indie. Sí, es verdad. Sí, por eso la etiqueta del indie se ha difuminado tanto, que es lo que yo me Sí, refiero. sí, que de pero- repente cualquier cosa que no sea... A ver, Indie... algo de grandísimo presupuesto ya es indie. El problema es que Indie se ha vuelto una estética. Pero Indie realmente es, hola, los que desarrollamos este juego tenemos la última palabra a nivel artístico. Sí. No tenemos presiones ni... O sea, no es como, hola, somos Crystal Dynamics, pero vamos a hacer un juego como servicio, a pesar de que no lo hemos hecho nunca y nuestra especialidad son los juegos narrativos de un jugador. Narrativos no, de aventura de un jugador. Sí. Eso no es ser un indie. Pero un indie... O sea, Nintendo, podemos decir que es indie, porque Nintendo hace el juego que le sale de las narices. A ver, a mí me gustaba más cuando ser indie era el juego que habían hecho dos tíos en un garaje, ¿sabes? Y Pero eso es... Un Cave No es- Story, no un es- Celeste, ¿sabes? Todo lo que hace Valve es indie. Vale, Valve te lo acepto, pero Nintendo no. No, O sea, Nintendo puede que el comité Tiene acierte. presupuesto. No, puede que el comité acierte, pero los juegos de Nintendo claramente hay una estructura clara ahí que Pero no la es una hace- estructura indie. La hace la propia Nintendo o estudios internos de Nintendo. Ya, bueno, decisión pero de es ellos. igual, siguen siendo... No es una estética, sí es- que sí, o sea, es como si dijeras, no, pero es que este no, juego lo ha hecho no, Activision, ¿sabes? Y Sí, lo ha hecho pero- Activision dirigido por Activision. No, tío, Nintendo es una empresa que puede acertar más o puede acertar menos, pero no es indie. Pero Activision no desarrolla, pero al Activision final- produce. Pero al final lo que estamos hablando de que la empresa en sí es la que está tomando la decisión en cuanto al desarrollo del Exacto, videojuego. sí, Para sí. mí indie es cuando la visión del artista prevalece por encima Exacto. de la Sí, visión y corporativa. y lo siento, pero hace tranquilamente No, Nintendo una nada década deja. que Nintendo no deja a sus artistas ejercer visión. A ver, una Pero cosa vamos, sí, escucha, pero Julio, vamos Julio, tampoco a- Entonces lo que tú dices, si prevalece la visión por encima de todo, Death Stranding es indie. Death Stranding- Porque, vamos, sí, yo Death Stranding lo considero más indie que Half-Life, por ejemplo, como Sí. ya que habéis dicho. Bueno, no, Half-Life es indie. Por completo. Os ha Hay- enfadado. hay división de opiniones Se ha aquí. enfadado. Pero también lo es. Pero lo voy a insistir, pero también lo es Donkey Kong Bonanza. No sé, creo que aquí tenemos sé, una. no creo. Creo que aquí tenemos una división clara entre los que creemos que hay una diferencia entre la empresa cierta y hay claramente un autor y una intención autoral detrás. Vale, lo siento, pero estoy con Julio. Donkey Kong Bonanza no es indie. Half-Life no es indie. Half-Life está hecho por un equipo pequeño, razonablemente. No Half-Life 2, Half-Life. Pero- Half-Life, ¿quién lo dirigió? Lo dirigió el pavo ¿cómo se llama? El Steam. Gabe Newell. ¿Lo dirigió él? El problema es que creo que la historia era de, o sea, el que hizo la parte de la trama. O sea, a ver, para mí, o sea, el problema es que no había una, o sea, no hay una, o sea, no había una, es igual. Sí, que no hay una autoría clara. Exacto, Esa es no. la cuestión. La cosa es que para mí, por ejemplo, Death Stranding sí que es un juego indie, a pesar de que hay más presupuesto detrás, porque Kojima tenía pasta, porque es un juego de Kojima. ¿Sabes? O sea, y claramente es un juego de Kojima. Y la Es visión que de Kojima está Metal ahí, Gear, demasiado. Metal Gear lo podría considerar más indie que cualquier otro que habéis dicho. Sí. Sí, lo es. De hecho, no han despedido a Kojima por trabajar con la directiva de Konami. No, por seguir las reglas que le dejaban, no. Exacto. Viene al revés. Bueno,
En fin, Discus- vaya debate, ¿eh? Vaya debate. No nos vamos a meter en eso. Sigamos con el juego de la semana. Blue sky above me, the oceans roar. Can't mend the faded wreckage of memory. Flashback to one thing I can't ignore. Answers remain reflections of mystery. En este programa de radio hay dos verdades absolutas. Una, que siempre algo va a fallar. Hombre. Sí, no hay más que ver el programa del el arranque de hoy. O sea, algo va a fallar seguro, porque en cada programa falla algo de manera lamentable. Pues yo te diría que para que me hayas pillado a calzón bajado, Desbajado, sí. y demás, ha arrancado muy bien el ¿Qué programa, movimiento ¿eh? más porno me acabas de poner ahora? Pero bueno, es igual. acabas de- Sí, sí. Ahora, también hay que reclamar desde aquí que esto es una cosa técnica. Aquí todos con sus programas profesionales de radio y yo tirando del El Winamp Winamp, para las músicas. ya lo he visto, yo digo, ¿dónde está? ¡Reclamando el Winamp! Voy a abrir el intra Game Over, voy a abrir el Zara Radio y digo que si este hombre está tirando el Winamp. Es un héroe, tío. Es un crack, joder. It really whips de Lama Sass. Ahí está. Bueno, pues hay dos cosas inevitables en la vida, aparte de Thanos y la estupidez humana. Una es que si algo puede fallar en Game Over, fallará, ¿vale? Ley de Murphy total. Y dos, es que no se puede acabar el año sin un análisis de la saga Yakuza, de que hemos estado hablando un poco de Like a Dragon en las noticias. Y es que el Ryuga Gotoku Studio, que mira que es difícil de decir a veces, sobre todo si vienes medio dormido. Ryuga Gotoku. Sí. No, Ku. ¿Cómo? Ryuga Gotoku. It's in the game. No, está mal, es Gotoku, creo. Yo creo que sí, pero bueno. Es Ryuga Gotoku Studio. In the game. In the Game. Prometió, tras el primer Like a Dragon, hace ya, pues mira, este también fue pre-pandemia, que tenían la intención de publicar un juego de la saga anual. O sea, uno al año como mínimo. Perdona, me hace gracia, dice, a partir de ahora sacaremos un anual. Ya lo hacían Llevaban antes. 10 años, casi, Casi. sacando uno cada año. Y digo casi porque hay años que no lo hacían, pero luego había años que sacaban 2 o 3. Exacto. Sí, porque entre remakes y un montón de juegos nuevos. Y off topics. Y Offsprings y Offsprings. Off-Topics, sí. Que a ver, esto lo comentaremos un poquito. Además lo hemos dicho muchas veces porque hemos hecho muchos análisis de Like a Dragon. Lo fácil que hace esta gente juegos. Porque tienen su plantilla ya creada. Pero sobre todo- Va a ser un corta, pega y colorea. Pero sobre todo, que lo hacen bien. Sí. Joder, si lo hacen- No, es que la plantilla es cojonuda. Y además, lo bueno que tienen es que cada vez que se añade cosas nuevas, las dejan en la plantilla porque funcionan. Julio, ¿es Like a Dragon un juego indie? Ojo. Ojo que hay... Es que Toshiro, el Toshiro Nagoshi sí que hacía muchas cosas, sí que era muy vocal ahí, pero... Bueno, ahora viendo tienes a que al Yokoyama, final- ¿eh? Yokoyama también... Claro. Sí, pero al final yo creo que está más Sega detrás, no es tan esto, es como decir que Tekken es un juego indie porque Katsuhiro Harada estaba ahí. Cuando salga el de la empresa. Cuando salga el GOT a ver qué tal, si mantienen la... O Ahí puede- los dineros chinos le han podido aquí a Tagoshi. Sí, puede ser. No, iba a comentar, hay varias empresas japonesas que hacen eso y lo hacen de puta madre, es decir, hace un mes o así que hablamos de Trails in the Sky, hostia puta, que eso sacan un juego cada año. Y llevan haciendo eso desde hace 20 años. Y lo mismo pasa con la saga Atelier. Sí. Bueno, y bueno, es que la saga Yakuza ha cumplido 20 años, porque además se han hartado de decirlo y nosotros lo celebramos. Es un poco la gallina de los huevos de oro de Sega. Es normal que Sega la tenga ahí controlada por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, un poquito más férreamente. Sega ha conseguido una licencia que puede sacar un juego anual y no le pete como Sonic. ¡Oh, Shenmue! Uy, perdón, me ha dado algo ahí. A ver, En fin. podría sacar un Sonic al año si no hiciera una puta mierda cada 2 Sonics. Efectivamente. Bueno, Vamos a darle pistolas a Shadow, ¿qué puede pasar? nada Vamos, malo. Y sigue Espera. siendo mejor que otros, y sigue siendo mejor que Sonic 2006. Que vamos a sacar una secuela del Shadow con pistolas.
Bueno, está el Shadow Generations, ¿no? Hay también que dicen que estaba bien. No lo he jugado, Está por bien. cierto. Está bien, ¿verdad? está bien. Sí, no, tiene pinta de ser como el Generations, pero con Shadow. O sea, Sí. más oscurito. En fin, la saga Yakuza, que esta saga que mezcla el drama más épico sobre venganzas personales, rencores, el peligro de los bajos fondos, maneras de buscarse la vida cuestionables. Juntado todo eso con secundarias absurdas, momentos de vergüenza ajena, karaokes que se convierten en videoclips en la cabeza de la gente que son descacharrantes. Y un larguísimo etcétera de minijuegos variados y actividades secundarias que te pueden durar más horas que la historia principal, y nosotros eso lo adoramos. Y ojo, esto es un extra para la gente de YouTube. Se ha comprado esto Isaac. Enséñalo a la cámara, yo lo iré narrando, porque si no la gente que está escuchando el podcast dirá... es el Yakuza Zombies. La edición coleccionista japonesa. La edición coleccionista japonesa del Yakuza of the End, es decir, el Yakuza Party. No, ¿cómo se llama? En la edición del programa. Yakuza of the End. No, pero en castellano... Bueno, en inglés se llamó... Yakuza of the End. No, en inglés. Sí, en inglés se llama así, Yakuza of the End. Que no, ahora no me sale, ¿No? pero... No, Yakuza of the End es en japonés. Que por cierto está enseñando con la banda sonora y todo, con los karaokes. No, La en selección de japonés lo no mejor es del Yakuza karaoke. Ishin. ¿No es Yakuza Ishin en japonés? Yakuza, No, el Ishin es el Yakuza Dead Souls. El Dead Souls, Dead Souls. efectivamente. Si está analizado en este programa, buscadlo. En la wiki de Game Over. De hecho, están todos los juegos de Yakuza analizados y solo faltaba este, que era el último en llegar a la familia. Like a Dragon, que ha sido... Pues con un spin-off con el que nadie realmente contaba. O sea, cuando se anunció este juego, yo creo que nadie se esperaba que esto iba a ser lo que iba a ser. Porque claro, después de un spin-off con temáticas como, por ejemplo, samuráis feudales, como el Ishin o el Kenzan, con zombies, que no es canónico, pero es una maravilla esa historia de ese juego. O sea, yo me reí muchísimo. El juego es regular, ya lo comentamos en su día, porque además es un juego que es un shooter. Sí, no, Pero- es un ¿qué le puede gustar a Occidente para meterse en la saga Yakuza? Hacer un juego que no tenga nada que ver con la saga Yakuza. Bien, pero la historia es buenísima. La historia, ya te digo, y además tiene el mejor Majima de la saga. Y hablando de Majima ahora, vamos con este también spin-off que dices que hay algo que nos quede que mola por hacer. Porque hemos hecho James Bond, hemos hecho zombies, hemos hecho samuráis y ninjas. ¿Qué nos queda por hacer? Dice, que mole, coño, piratas. Piratas del Caribe, tío. Si eso lo, joder, y eso es lo que han hecho con esta entrega. O sea, lo siguiente va a ser, yo que sé, una entrega en el espacio con aliens o algo así. Pero bueno, de momento lo que hay es esto. Una aventura fresca, con muchos añadidos. Yakuza Channel 5. Pues sí, eso ya existe más o menos en algún minijuego. Igual que existe un Yakuza Crazy Taxi, que está aquí en el Infinite Wealth y en el que vamos a comentar hoy. Pero bueno, o sea, imaginaos a Goro Majima, que es el agente del caos perfecto de esta saga, totalmente desatado, en una entrega divertidísima como capitán pirata del rey de los mares del Caribe. O sea, definitivamente, la vida pirata es la vida mejor. Y con Pirata Yakuza en Hawái, prepárate porque tú vas a ser el rey de los piratas. Piratas del Caribe son piratas del Caribe. Porque ellos son piratas y viven en el Caribe. ¿Quién es Goro Majima? Goro Majima Eres son tú. los amigos que hacemos en el camino. Ay, qué Yo cuando bonito. has hecho la referencia a One Piece, de corazón pensaba que ibas a hacer que ibas a meter ahí el opening de One Piece. Así, bueno, puede haber puesto un We Are ahí. Hubiera quedado guay, Sí. pero, Un pero We hemos, Are, sí. pero hemos puesto esta canción que es como un plagio de Hans Zimmer. Hablábamos de que- cosas que es la viejas. sonora, por cierto, de- El VR perdón. One Piece es una serie tan antigua que el otro Esto es día un juego de Game Over, cuidado, lo pusieron un panel y una canción en la ruleta de la fortuna. El VR. El We Are pusieron. Ostras. Yo creo que también el We Are y el opening de Evangelion son las dos canciones que One Piece. fuera del circuito friki, o sea, las han puesto en muchos sitios. Sí, sí. One Piece es más vieja que yo. Sí, no, ya te digo que One Piece es más viejo que Game Over, que eso es un logro, vamos. ¿Mm? Bueno, vamos con el juego. Mis impresiones os las digo ya directamente. Una vez jugado el juego, que es exactamente... Este juego es exactamente lo que esperaba y lo que quería, además, entre paréntesis. Es un Like a Dragon más pequeño, con el mismo tratamiento que le dieron a Gaiden, que además Gaiden a ti te gustó mucho, ¿verdad, Isaac? Mucho. Está muy bien. El spin-off es una historia más corta. Un con final muy emocionante. un final muy emocionante. Para todos, para el jugador y para el Y para el protagonista. protagonista, sí, pues espérate, porque tú no has jugado todavía Infinite Wealth. No, todavía no.
O sea, tú tienes la saga ahí y a medias y Sí. te queda mucho por recorrer. Bueno, estamos con una historia más corta, formada por pocos episodios. O sea, es un juego más o menos cortito. Si vas a piñón, en menos de 20 horas te lo pasas. Si vas solamente a la historia. Pero claro, esto no sería un Yakuza si te lo pasas en 20 horas. O sea, una cosa que tiene, por ejemplo, es que aparte de tener la historia principal, tienes todo lo que se te pueda ocurrir secundario que han ido añadiendo hasta ahora. ¿Vale? Pero bueno, vamos por partes. Esto es una fórmula que en el estudio explotan muy bien, porque el tema de los juegos cortos, ojalá se prodigaran más. No lo van a hacer porque a ellos les renta más hacer un Like a Dragon, que son juegos pantagruélicos, son gigantescos, con ciudades, bueno, es que Honolulu, en el antiguo Like a Dragon, o sea, es una pasada, es increíble lo grande que es y lo llena de actividades que está, ¿vale? Pues tranquilo que en este juego está tal cual. O sea, la ciudad anterior está en este juego con todo lo que tenía y más. O sea, le han añadido todavía más cosas a todo lo que había, que si habéis jugado al anterior juego, al Infinite Wealth, sabéis que son cientos de horas tranquilamente si queréis, de hacer cosas en la ciudad. Pero bueno, lo bueno que tiene es que puedes obviarlo perfectamente. O sea, la ciudad la tienes solamente para hacer secundarias, las secundarias, que están allí, porque no están en alta mar, porque este juego efectivamente es un juego pirata y puedes navegar barcos, y es un poco el gran añadido de este juego. Pero es lo que os digo, es un juego que es pequeño en cuanto a la historia que te quiere contar, pero no en cuanto a contenido. Para empezar, porque lo que decíamos antes, esta gente son los reyes del reaprovechamiento, tienen una plantilla y esa plantilla le van añadiendo cosas, todo lo que funcione de un juego, no os preocupéis que se lo van a guardar y lo vas a ver en los siguientes. Da igual que sean mecánicas, videojuegos, o sea, la mecánica, por ejemplo, que implementaron, que fue muy comentada, la de subir las escaleras mecánicas, que aquí las comentamos, que el personaje, corras como corras, camines como camines, pone los pies exactamente en la escalera mecánica, eso está en todos. Y yo creo que a veces ponen escaleras mecánicas para que digas, ¿te acuerdas que esto todavía lo hacemos? Y nos sale de puta madre, pues aquí lo tienes, ¿sabes? Y bueno, es que además son 20 años de saga. Y este estudio, pues, ha creado una enorme biblioteca de recursos que ha ido creciendo hasta contar con 7 localizaciones, 7 ciudades llenas de detalles, decenas de minijuegos y centenares de personajes principales, a cada cual más hecho polvo, añado, y secundarios en los que tirar cada vez que la ocasión lo requiere. Y además, cuando aparecen de repente un secundario que ya conocías, es como un ¡oh! ¿Sabes? Te emociona un poquito de verlos, ¿no? Ahí, de ver que esta gente sigue por ahí viviendo en estos mundos. Y es un poco la gracia de estos juegos. O sea, la gente se queja muchas veces de que de un juego a una secuela, a lo mejor la secuela es exactamente igual que la anterior. Y esto es lo contrario que los fans de Yakuza queremos. O sea, nosotros queremos, por ejemplo, si vamos a Kamurocho, que Kamurocho siga siendo ese barrio que todos conocemos. O sea, en el momento que hay un cambio de entrega y hay una tienda que ha cerrado, es que nos preocupamos porque digo, a ver si le ha pasado algo al dueño. A ver si se ha jubilado el hombre. Yakuza es un culebrón. Sí, es una telenovela. Por eso no queremos que cambie. Ay, no sé, yo creo que es algo un poquito más profundo que esto. Yo lo que opino es que esto es como jugar en nuestro barrio. O sea, es un barrio que ya conocemos, entonces no queremos que cambie demasiado. Queremos ya que la cosa, bueno, pues siga igual, más o menos. O sea, lo que sería una crítica para otros juegos, para el fan de Yakuza no. Al fan de Yakuza déjale los barrios como están. Y bueno, de todas maneras, aquí Kamurocho poco. Aquí Hawái. Porque además, claro, estamos hablando de Piratas del Caribe, no tendría mucho lógica. Es un paraíso. Es un paraíso, que a veces yo me monto en mi piso. Y entrando en el argumento y dejando aparte, pues, viejunidades, un aviso muy importante. El pirata Yakuza en Hawái se sitúa cronológicamente 6 meses después de lo que pasa en Infinite Wealth, siendo, por tanto, el punto más actual de la trama, porque ya sabéis que la trama funciona en tiempo real. O sea, ¿que no es un spin-off? Es un spin-off, pero a la vez pasa después. Y es importante avisarlo porque hace muchos spoilers de Infinite Wealth. E incluso cierra tramas, ata cabos que se quedaron sueltos. Algunos no hace falta ni cerrarlos, pero te los cierra y además mola porque decir, mira, ¿habéis tenido esto en cuenta? Que ya ni me acordaba, ¿sabes? Pero cierra cabos y te restripa cosas de la trama muy importantes, de la trama anterior. Y entonces, claro, ya os aviso desde el principio que, aunque no lo parezca, porque es un poco la reacción que hace Julio, yo cuando lo jugando digo, pero es que al principio no lo parece, es una chorrada, como un piano, pero luego resulta que te cierra cosas, ¿vale? Entonces no es recomendable, es totalmente desaconsejable jugarlo sin haber jugado los anteriores. Esto que vaya por delante. O sea, el que quiera iniciarse en la saga, este juego es muy chorra, es muy ligero, sí, pero no lo hagáis. A Gaiden le pasa un poco lo mismo, ¿eh? Sí, exacto. Pero es que Gaiden sí que tenía el sentido de ser importante porque era un capítulo más en la vida del protagonista. Además, un capítulo que te contaba algo que pasaba entre historias y era importante. Era saber cómo había llegado allí Kiryu.
Exacto. Entonces, este no tiene por qué ser importante. ¿Vale? Y de hecho, tampoco es tan importante, pero el problema es que tiene la saga Yakuza, y le pasa con todos, es que en el minuto 1 siempre te hacen un resumen. Un poco, ¿sabes? De lo que ha pasado. Y si no te hacen un resumen, te hacen un briefing. Es decir, hay un personaje que es: hola, soy el señor exposición, te vengo a exponer, ¿vale? Y te expone un poco lo que ha pasado recientemente. Y entonces, claro, si lo juegas sin haber jugado el anterior, te va a estripar sobre todo el final y parte del Infinite Wealth, y no merece la pena. Por favor, no lo hagáis. Dicho esto, el juego empieza con uno de los personajes más carismáticos de la saga, Goro Majima. ¿Vale? El señor que se traviste porque le sale de las narices, el señor que se viste de policía solamente para acosar a un pobre mafioso del 3 al cuarto porque le hace gracia, ¿vale? Que es, bueno, Ex mafioso, que nunca fue mafioso. Bueno, fue mafioso media hora del primer juego. Yo siempre he dicho por qué se llama el juego ex Yakuza, por qué se llaman los juegos Yakuza y no Civil. Civilian, tenía que llamarse, Exacto. o ex Yakuza. Sí, Pero bueno, este señor que es fan favorito, o sea, es una de las personas que más queridas por el fandom, si no la que más, te diré incluso, pues lo que le pasaba es que últimamente se había quedado como muy serio. O sea, le habían relegado mucho a un papel secundario, incluso terciario, y un papel muy serio de lo que era él. Bueno, maduraba, el personaje maduraba. Sí, maduraba, pero también le metían cosas, porque por ejemplo en el 4 y en el 5 habían historias como que se había casado, así. El 5 te hace una revelación un poco bastante turbia. Bastante turbia, de que le maltrataba probablemente se insinúa que maltrataba a su mujer. A su mujer. Y es como, hostia, este no es mi Goro. O Ya, sea, ya. También es verdad que es un personaje que ha estado en una depresión absoluta desde el principio. ¿Vale? Lo que pasa es que eso le ha dado. Su manera de tirar adelante fue la que vimos en Yakuza 0. ¿Vale? Y es la que ha dado de sí. Este personaje es maravilloso en Kiwami y en Kiwami 2. Aparte el personaje de la de bombero. Ese es Goro Majima. ¿Y qué pasa con este Majima? Que hacía tiempo que no estaba desatado. Aquí lo vamos a ver desatado. ¿Por qué? Porque aparece en una isla desierta, en la playa, totalmente amnésico. Que normalmente el recurso de la amnesia a mí ya me hace enarcar una ceja. Es decir, es un recurso muy manido. Pero es la excusa que han buscado, yo la compro, para hacerle un reset mental al personaje y volverlo así otra vez un agente del caos. Como eran los primeros juegos de la saga. Agente del caos, de esos que solamente quieren ver el mundo arder, pero con corazoncito. Porque en el fondo, Majima es un animal, pero tiene corazoncito. Debido a su falta de memoria, y no sabe ni quién es, ni mucho menos porque ha acabado naufragando en un islote perdido donde Cristo perdió la boina, su único objetivo en la vida es a corto plazo, y es ayudar a Noah, que Noah es un chaval acompañado siempre por un gato. Es un cachorro de tigre, pero es un gato. ¿Vale? Es un chiste recurrente. O sea, cuando hablan del gato, están hablando del tigre. ¿Vale? Pero es un poco como el tigre en la habitación, ¿sabes? O sea, pero es un gato, ¿vale? Es un chiste recurrente. Que le ayudó a sobrevivir el chaval, no el gato, al naufragio. Es decir, lo rescató de la playa, le dio de beber. Entonces, claro, él contrae una deuda con el chaval y quiere cumplir su sueño. Que su sueño es que el chaval tiene 10 años, tiene asma, problemas y vive en total control del padre y de la hermana en la isla. Entonces él lo que quiere es ver mundo, salir de la islita pequeña en la que vive y vivir aventuras. O sea, vivir una vida de aventuras. Oye, porque es un chaval y quiere ver mundo, ¿sabes? Esta es una buena motivación para embarcarse en un viaje por el archipiélago hawaiano. Y la otra está relacionada con un tesoro legendario que persiguen diferentes facciones, ninguna buena, por supuesto. Y sí, el MacGuffin de esta aventura, como no podía ser de otra manera, porque es una aventura pirata, es un tesoro legendario que encontrar. Así que, por avatares del destino y no de James Cameron, veremos cómo Majima acabará aprovechando que ya tenía el parche en el ojo de serie para conseguir un barco pirata propio, una tripulación de personajes estafalarios e impresentables, como no puede ser de otra forma, en esta saga tan nutrida de personajes estafalarios e impresentables, y a los que por alguna razón pues les vamos a coger cariño. No lo sé por qué. Madre mía, aquí el dubstep a tope. Bueno, a ver, la música, ya os lo avanzó, yo creo que es la mejor del año. O sea, lo siento por el Expedition 33, que se lleva el premio, pero evidentemente se han olvidado de este juego, porque yo creo que tiene la mejor música banda sonora de este año. Y aparte, recupera el combate beat'em up. Aquí no estamos hablando de un juego de combate por turnos. O sea, aquí es dar hostias como toda la vida se ha hecho en la saga de Yakuza. Solo que cada vez se evoluciona más. Y cada vez el combate es más fluido. Si ya en la saga Judgment, por ejemplo, el combate era fantástico y tal, aquí ni te cuento. Aquí tienes sus estilos.
O sea, lo típico de combinar dos estilos, el estilo perro loco, que por cierto es lo que suena de fondo cuando te pegas con este estilo. Es mucho más fluido que en anteriores ocasiones y sobre todo más rápido. Y además es que se puede incluso saltar esta vez. Han añadido salto y puedes hacer combos aéreos, hacer malabares con los enemigos, que no toquen el suelo. En general se nota como si a Goro le hubieran quitado el límite, ¿sabes? De que se autoimponía. Y es como... no sé, como si se hubiera liberado, ¿sabes? Y de repente es más rápido, más brutal. Y además, no contento con ellos, le han añadido un segundo que tiene estilo. 60 años. Sí, pero es que el señor tiene 60 años, pero sigue yendo ahí a pecho descubierto, con esos abdominales que tiene ahí para rallar queso en ellos, ¿sabes? Sí, sí. Ya quisiera yo llegar a, no 60, a 45... Digo 45 porque claro, ya me queda poco. O sea, estando con la mitad de cómo está este hombre, ¿sabes? Que está hecho un jabato, ¿sabes? Pero bueno, aparte de eso, pues le añaden un segundo estilo, que es el estilo lobo de mar, que es cuando se calza el sombrero de pirata, que es igual de frenético, pero con dos sables piratas, ¿vale? Que puedes girar en barridos, los lanzas a lo boomerang y te vuelven. Le añaden también, por ejemplo, el que puedes usar un garfio y lanzar y te acercas a enemigos, o acercas a los enemigos a ti y les metes una tollina tal como vienen. Tienes también... bueno, pues muchos juguetitos. O sea, te puedes convertir en un torbellino de acero con las navajas, porque este hombre ya sabemos que es muy de sacar la navaja a pasear. Puedes crear clones temporales de Majima. Todo lo que hemos visto de Majima, el sistema de combate, pero bien hecho. Porque había veces que era como un poquito torpe el implementar a Majima. Y aquí está bien llevado. Tanto un estilo de juego como el otro sistema de combate. Y nada, Majima es una máquina de matar, así en resumen, pero de matar con estilo. O sea, es una Majinima. Es una Majinima total. Hostia, me recordaba al YouTube de los 2000, ¿eh? Eso. Aunque bueno, aquí Majima, como va con un niño acompañado todo el rato, Majima no mata. ¿Sabes? La máxima está de los... Kiryu nunca Kiryu no ha matado a nadie. Solo tira a la gente de un rascacielos de un 13º piso, pero no pasa nada. O de lo alto de una torre. No, y te clava la espada en el estómago y luego le mete un rodillazo a la espada. Exacto, y este hombre que va con navajas y con espadas te filetea pero no te mata. Ya. Solamente te deja un poco tullido de la paliza. En fin, suma armas de fuego, movimientos especiales, todo lo típico ahí en la saga de combate, para tener unos combates más vistosos, y más pues pasados de roscas que hemos visto en la saga en ese sentido. Así que, bueno, la gran novedad de la entrega, pasando del combate, que ya más o menos sabéis un poco de qué va, pues son los combates navales, a bordo del Goromaru, que es como se llama, por supuesto, el barco, el Goromaru. Que parecen muy difíciles de dominar en los primeros tutoriales, pero en realidad luego te acostumbras y luego en realidad lo que haces es ir a saco. O sea, una vez que sabes cómo va, directamente optas por aproximaciones rápidas, no te lías demasiado, tienes una metralleta en la parte delantera que se sobrecalienta, con lo cual no puedes abusar de ella, y la típica ristra de cañones en los laterales que tienen un tiempo de recarga entre salvas. Si la cosa se pone fea, pues lanzamos una bomba de humo para que el enemigo no nos vea, reparamos el barco, levantamos a los tripulantes que se hayan quedado KO y tal, y si hace falta sacamos un RPG de la manga y disparamos al barco con el RPG, que me parece la mejor manera de darle el golpe de gracia al barco enemigo. Es decir, te estoy disparando con 20 cañones por banda, pero yo me saco un RPG y te reviento desde lo alto de mi o sea, al lado del timón. O sea, es close and personal, ¿no? Y nada, que yo vine aquí por Yakuza y acabé jugando a Black Flag 2. Porque esta gente ya sabes que no es de añadir cosas por añadir. O sea, aquí hay horas y horas de contenido surcando los mares del Caribe si quieres. Eso sí, no solamente hay los 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, que te puedes imaginar, sino que también hay 10 cañones por banda, láseres, drones, barriles explosivos, todas esas locuras que usan de Yakuza, todo eso está en los combates navales. Que la verdad es que a mí me hacía gracia el tema del combate naval y ver cómo lo implementaban. Yo es lo que más me llamó la atención de los trailers. También os digo, no es un mundo abierto, como me esperaba gigantesco, sino que son mapas pequeños divididos en partes más o menos grandes. Pero al final lo que haces es directamente intentar desbloquear el camino a Hawái lo antes posible y de Hawái a Atlantis. Y entre medias, pues hay incursiones, hay islas, hay tesoros, hay mazmorras tipo como las de Lishin, que son mazmorras en las que llevas 3 o 4 de tu tripulación y te lías a hostia y hay un boss final, ¿sabes? En las que no te puedes curar y tal. O sea, hay un montón de contenido en el mar, pero no tanto como me esperaba. O sea, me esperaba algo más del mundo abierto naval, ¿sabes? Al final son minimapas grandes. Y por cierto, ¿qué es Matlantis? Preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es Matlantis? ¿Qué es Matlantis? Matlantis, eres tú.
Pues Badlands, aparte de ser tú, es el casino gigante del juego, que ya sabéis que les mola mucho meter un casino gigante, como por ejemplo en Gaiden había uno, ¿sabes? Y es un lugar oscuro en una isla que es una roca con forma de calavera controlada por los reyes piratas. Eso es una referencia a One Piece. Es un pozo de gente echada a perder por el juego, las drogas, el ron, la prostitución, las peleas organizadas y, en definitiva, el mejor sitio donde llevar a un chaval de 11 años... Como los fans de One Piece. O los fans de One Piece, que buscan aventuras, ¿vale? O sea, pero lo del llevar al chaval de 11 años a un sitio lleno de prostitución, y además que se ve directamente, o sea, que es un antro de perdición, es lo del parar el chaval, dejando que Noah se vaya con Majima, no es para que le den precisamente el premio a padre del año, precisamente. Así que, bueno, el tiempo dirá si todo este contenido pirata continuará en futuros Like a Dragon. Por favor. No sería descartable, y de hecho a mí me encantaría, porque como contamos son maestros en la reutilización. Entonces yo creo que, aunque sea alguna secundaria grande o alguna extra, en el próximo Like a Dragon espero que metan. Yokohama tiene un puerto. Yo no he jugado nunca a Y mar, Yakuza, ¿no? y este me está vendiendo. Es muy divertido. O sea, la gracia que tiene este juego, aparte de todo lo que estoy comentando y lo que quedará por comentar, es que al final es un juego que equilibra todos los elementos familiares de la saga, aporta bastante cosas nuevas, como por ejemplo el tema de los barcos, quita muchas, porque por ejemplo no está el Animal Crossing, por suerte, ni el Pokémon, que había el cazar, pero casi todo lo demás está. Pero que por suerte es porque se añadirían otras 100 horas más de juego, ¿eh? Y yo creo que no cabe en el disco, por eso lo han hecho, o sea, directamente. Ya no hay discos, pero bueno. Pero sí, o sea, pero bueno, por ejemplo, está el minijuego de repartir comida, que es el Crazy Taxi, pero es Crazy Eats se llama, que básicamente vas en bici repartiendo. Pero es el Crazy Taxi. ¿No había un juego de Gaelco que hacía eso? Pizza Sí, no sé qué. Era de motorista, de pizzero. Sí, ahora no me acuerdo del nombre, pero sí. Y de hecho es anterior a Crazy Taxi. Sí. Sí, sé cuál dices, pero no recuerdo yo tampoco el nombre. Pero bueno, Y está en Play 1. pues lo bueno es que todo lo que había como ese minijuego vuelve el Dragon Kart, es decir, el Mario Kart, que no estaba en el anterior, por ejemplo. Pero bueno, todo lo que había en el anterior está, y encima le añaden circuitos nuevos, como por ejemplo hay un circuito nuevo para el Crazy Taxi de Ubers. Así que, bueno, la gracia que tiene este juego es que da igual casi quién metan de protagonista, aunque Goro Majima en mi corazón para siempre. Un Like a Dragon es un Like a Dragon, y nada más que empezar a jugar, da igual que sea de zombies, que sea piratas, que sea medieval, que sea de ninjas. O sea, es que lo notas Like a Dragon, y es lo que más me gusta de esta saga. O sea, son capaces de variar todo eso, la ambientación y tal, sin que decaiga la calidad en cada entrega. Gracias un poco a que tengan la plantilla esta hecha que le permite hacer juegos en 6 meses, que es un poco lo que les funciona. Así que, en definitiva, Like a Dragon Pirata en Yakuza en Hawái, que no título más largo, por favor, es exactamente la aventura que yo esperaba jugar antes de ponerme a los mandos. Y encima es la que me apetecía. O sea, yo quería saber cómo sería la historia, porque después del final de Infinite Wealth te quedas un poquito con que te muerden las uñas de saber cómo van a continuar esa historia, que es un cierre de ciclo. Pero no, han optado por no cerrar el ciclo, sino por seguir un poquito más. Ese hilo. Y te presentan un Yakuza más ligero, fresco y sobre todo mucho más gamberro, que es lo que le echaba un poquito en falta a las últimas entregas, que eran un poquito como más serias y más maduras en general, así como un tono más seriote, ¿no? Este vuelve un poco a las gamberradas, y también, pues, yo creo que su mayor pega, ya os digo, es que no es la aventura con la que debas introducirte en la saga. O sea, necesitas haber jugado a los anteriores. Y si es tu primer juego, no juegues a este. Así de claro, a no ser que te dé un poquito igual la historia y quieras ver un poco cómo se juega un Yakuza actual, ¿vale? Y no quieres jugarte a los primeros, o por ejemplo Like a Dragon, que al final no es un combate, son por turnos, o sea, no es combate beat'em up. Bueno, pues que lo sepas, que te van a destripar bastante trama de la que hay hasta ahora. Si no es tu caso, es decir, si has ido jugando a toda la saga hasta ahora, pues entonces yo creo o ya lo has jugado, porque eres fan de la saga, o lo tienes en futuribles así con letras rojas de neón bien marcados, ¿sabes? Y créeme que te vas a ir más satisfecho de lo que esperabas con un spin-off. Es lo que esperaba, y también es lo que quería, que es lo que quiero remarcar de este análisis. Todo ello además rematado con un grandísimo combate final, fantástico, personajes memorables, un cierre de esos que resuelve algunas dudas con un giro argumental de esos que les gusta a ellos, de meterte ese giro doble mortal explicativo al final, y un par de escenas musicales que no vi venir. No he puesto ninguna en el análisis para que las gocéis por vuestra cuenta, que sin embargo yo creo que le queda que ni anillo al dedo hasta locura. O sea, que de repente se pongan a cantar los personajes porque sí, han metido un par de números musicales. Bueno, al final te quedará, después de jugar este juego, un pozo calentito,
porque, nunca mejor dicho, me lo he pasado pirata en este juego. Y como es habitual, hay escena tras los créditos, no os la saltéis. Así que nos vemos en el próximo análisis de la saga, porque esto, amigos míos, no para. Recomendable. Y volvemos con The Pixel a Pixel y esta segunda parte de los videojuegos más allá de su interés lúdico, de lo que venimos normalmente a hacer con un videojuego y verlos como algo más. Y como siempre, estos puntos de vista sobre el videojuego nos los trae Julio El Coco residente. el Coco Carmona. Me gusta como el nombre de Pressing Catch. Julio el Coco Carmona. El Coco Carmona. Ahí va con el finisher. Pues sí, en la última sección del año, y aquí estamos para cerrar la entrevista con la doctora Marta Martín Núñez, con la que comencé la temporada. Así que vamos a hacer un poquito, ¿vale? Un poquito de memoria tras este mes y poco entre secciones. Y vamos a introducir un poquito de que se habla anteriormente. En la anterior sección introdujimos a la doctora Marta Martín Núñez, doctora en comunicación, profesora titular de fotografía y narrativa en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y directora del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I. Y el trabajo al que se dio esta conversación, que es Jugar al malestar, ludonarrativas más allá de la diversión, Shangri-La 2023. Este libro surge como colofón al trabajo de una década de Marta como profesora del grado de videojuegos en la Universidad Jaume I. Para la docencia, Martín Núñez tuvo que empaparse de un contenido y unos conocimientos que le eran ajenos en su especialidad, y una vez asimilado todo ese conocimiento, su intención fue plasmarlo en algún lugar. Este lugar terminó siendo el proyecto de investigación para jóvenes investigadores financiado por la Universidad Jaume I, titulado El diseño narratológico en videojuegos, una propuesta de estructuras, estilos y elementos de creación narrativa de influencia postclásica. Título largo, que contó con la inestimable ayuda del grupo de investigadores que terminó más tarde firmando los textos de Jugar al malestar. En este proyecto se realizaron entrevistas y mesas redondas, se analizaron videojuegos, se debatió sobre ellos desde un punto de vista narratológico y varios de estos análisis terminaron siendo la base de algunos de los textos para el libro. Vamos a profundizar un poquito en ello. Me mola la música. Si estáis al día con Game Over, recordaréis como la semana pasada, ojito, Tony intentaba responder a una pregunta muy particular. ¿Por qué nos divierten los videojuegos? A lo que yo voy a añadir otra pregunta, ¿vale? Es decir, creo que también se contestó en la tertulia, yo no pude estar, pero creo que se contestó que ¿es necesario que un videojuego sea divertido? Voy a divagar un poquito sobre este tema antes de continuar con lo que se habló en la entrevista. Un videojuego no tiene que ser divertido, ¿vale? Esto es opinión mía. Un videojuego no tiene que ser divertido pese a que en su génesis implique esta cualidad. El videojuego nació como un juguete más, un objeto de entretenimiento digital e interactivo, por lo que se esperaba, o mejor dicho, era necesario, que fuera divertido para hacer un objeto de consumo aceptable. ¿Qué tiene de gracia un juego que no divierte realmente? ¿Para qué le voy a regalar esto a mis pequeñines de entonces? Por suerte el público ha evolucionado con el medio y, aunque sigue siendo algo esperable en cualquier videojuego, y esto genera en muchas ocasiones el manido término de disonancia ludonarrativa, ya no es necesario. El videojuego busca constantemente, entre presiones de un mercado donde el capital manda por encima de la visión, desprenderse de la etiqueta que implica ser divertido por encima de todo. Una lucha entre rentabilidad y arte, como sucede en todas las vertientes culturales que existen hoy en día. Quiero aquí hacer un tanto, bueno, quizá con las series, los libros no tanto, pero bueno, sigue teniendo que ser entretenido la cuestión. Esa es la diferenciación que quiero hacer entre conceptos, diversión y entretenimiento. Un videojuego no tiene por qué ser divertido para que sea atractivo para el jugador, sino entretenido. ¿Por qué? Porque un videojuego puede ser, citando una frase que usa mucho mi pareja y que me encanta, la divina papaya, pero si no conecta con el jugador, si no le incita a seguir, el juego terminará abandonado, como me pasa a mí con todos los juegos de mesa que tienen más de 20 páginas de instrucciones, porque es un aburrimiento, no es entretenido. ¿Acaso juegos como Yuppie Psycho, Gris o This War of Mine son divertidos? Pueden tener algún punto, alguna mecánica entretenida, divertida, pero no.
es porque conectan con nosotros y necesitan seguir porque nos entretienen. La diversión y el entretenimiento muchas veces se solapan cuando hablamos, pero el segundo concepto va más ligado a amenizar, que en el videojuego se asocia a convertir la experiencia en algo ameno, es decir, en algo grato, placentero o deleitable, tirando de la raya como estoy haciendo. No divertido necesariamente. Para tratar un ejemplo del libro, ¿consideraríais mayoritariamente divertidos como conjunto? No por parte, es decir, no separando sus partes, sino ¿consideráis divertidos Death Stranding o Endling? Yo, Death Stranding, sí. Sí, Yo me lo pasé bastante bien con ese juego. Y sobre todo me encantaba. Tengo esta entrega. Esta entrega tiene este objetivo. Este objetivo tiene varias rutas por las que puedo ir. Cada ruta tiene estos elementos de dificultad. Ten en cuenta que estás hablando con una persona que se entretiene y se divierte con hojas de Excel, ¿vale? Y yo que juego mucho al Football Manager, te lo puedo decir también que, claro, tú consideras el Football Manager divertido. Yo me lo paso teta. Pero claro, el Football Manager es leer y buscar mejorar las estadísticas de tus jugadores. Planificación, así, valoración de riesgos y ejecución. Exacto. ¿Por qué no os habéis hecho corredores de seguros? Es divertido el Factorio, el simulador de... Es satisfactorio. Sí. ¿cómo Fíjate, es? esa palabra que acaba de decir Gecko me gusta. Es más satisfactorio que divertido. Bueno, es que está el Satisfactory también, que es un poco lo mismo también. Sí, al final se trata de rascar... de que rasca nuestro picorcillo mental. Claro. ¿Qué parte del cerebro que a nosotros se incita más? Claro. Te Yo es que, por rasca. ejemplo, para mí el videojuego es entretenimiento, como el cine o la literatura es entretenimiento y no tiene por qué ser divertido el cine o la literatura, ¿no? Para mí lo es, no significa que defina el sector como... O sea, para mí lo es para mí, Ujú. que es lo que yo busco, no lo defino así. Es decir, el videojuego para mí, y sí, he mirado tu guión, sé que vas a hablar del tema, está el tema negocio, está el tema arte. Para mí el sector es arte. Sí. Y luego puede ser más negocio o menos, pero... Claro, y el arte puede ser de mucho tipo. Pero, o sea, pero el videojuego como concepto en sí es una forma de expresión artística. ¿Y qué tiene una forma de expresión artística? Que a veces son agradables, que es lo que normalmente todo el mundo intenta tirar, ujú. pero no todo el mundo quiere buscar eso. Hay gente que le gusta el cine de terror y yo no lo soporto. Yo no soporto la idea de pasarlo mal sentado en una sala de cine. Yo creo una de las experiencias Hay más gente buenas- que le gusta Fast and the Furious. Exacto. A mí. Más jodido todavía. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta That Dragon Cancer. O sea, como lo que explica y cómo lo explica. O sea, es un juego durísimo. Un juego que no o sea, es- sería la antítesis de la diversión. No me he atrevido a No, tocar. es muy duro, es muy duro. Pero me encanta cómo lo cuenta y es lo que tú dices. O sea, el videojuego es una expresión artística y puede ser muy chorra, muy divertida, como a mí me gustan para las secciones que yo hago, o algo muy serio y que trate temas muy delicados, como por ejemplo Trata con Cáncer. Sí. Bueno, y me parezca increíble. hay una serie de animación que a todo el mundo le apasiona y que yo he dicho abiertamente que yo creo que ahora podría enfrentarme a ello un poco mejor, pero durante muchos años he dicho no puedo verlo porque sé que intenta expresar y no estoy ahora mismo mentalmente capacitado para enfrentarme a ello, que es BoJack Horseman. Está muy bien. Es una serie que por todo lo que he leído ahora mismo no estoy capacitado para enfrentarme a ella. Yo lo pasé fatal. Yo creo que mucha gente lo ha pasado fatal viendo esa serie porque toca cosas que son muy cercanas a sentimientos que puedes tener. Exacto. En tu caso me refiero, además. O sea, Entonces, es lo que digo yo. Que es un negocio y que funciona así, que la mayoría de negocios intentan ir a la mayoría de la gente y le gusta y le divierte. Esto me recuerda, es un ejemplo que pongo siempre. Yo cuando empecé con el canal de YouTube de GameXploitation, recuerdo que más de uno me vino, pero a ti no te da rabia que venga el Rubius, diga una gilipollez y venga 5 millones de visualizaciones. Y digo, no, ¿por qué? Lo que hace el Rubius es algo más genérico que le puede gustar a todo el mundo, mientras que lo que yo hago es algo súper concreto que sé que a pocas personas nos gustan. Por lo tanto, no me da rabia. No me da rabia que algo que es más accesible acabe accediendo a más gente. Yo ya sé que lo que hago yo es más limitado y más de nicho. ¿y qué? Mi mercado es el que es. No. Pero, ¿y qué? Hay que cubrir todos los nichos y además si haces lo que te gusta. y se Exacto, nota, es decir, yo no puedo. Me parece ridículo plantearme que yo quiero hacer algo de nicho, pero quiero tener alcance de algo generalista, cuando yo mismo no quiero hacer algo generalista. Y a día de hoy, Game Over es eso. Volvemos a decir lo de antes, sobre sí, como jugadores hemos madurado y tenemos más intereses dentro del sector del videojuego que el videojuego considerado, perdón por usar esta etiqueta, hardcore. Pero a grandes rasgos sigo considerando que somos
al menos los que movemos, los que estamos más en el programa y hacemos más análisis, caemos en la etiqueta de jugador hardcore, que suele ser un sector que nos interesa mayoritariamente y no deja de ser un nicho dentro del mercado del videojuego. Estoy hasta las narices de que la gente me diga, no, es que juego móvil, la gente que juega a móviles no juega a videojuegos. Sí que juega a videojuegos. No son los videojuegos que a mí me atraen, pero son videojuegos. Qué manía de repartir carnets. Es que no sabes Se tenía que decir y se dijo. Sí, Exacto. Sí, totalmente. Bueno, como podemos ver, pues consideréis que Death Stranding es un juego divertido. Para mí lo fue. Sí. Yo, vale, es decir, lo puedo aceptar al final, pero es lo que te digo, la etiqueta entre divertido, entretenido y satisfactorio es bastante, ¿sabes? Es una línea bastante fina. Porque realmente si lo pensamos en términos reales, no es divertido planificar un envío. Bueno, es satisfactorio, pero divertido todo el camino. Bueno. Bueno, solo será para ti. A mí, por ejemplo, me resulta extremadamente aburrido un juego lineal que con énfasis en la narrativa, porque para eso tengo libros, ¿vale? O sea, estar con un JRPG de 90 horas en el cual me paso 20 dándole al botón avanzar diálogo, me parece extremadamente aburrido, ¿vale? O sea, lo que pasa es que hay gustos. Tienes opiniones para todos los gustos. Es que a mí tampoco, a mí me parece aburrido, lo que me gusta es la historia. Pero el concepto en sí no es divertido, no es una mecánica divertida. ¿Metal Gear Solid 3 es divertido? No lo sé, no lo juego, amigo, me cuentas. Pero Metal Gear Solid 3 hay una escena en el río de la muerte que no intenta ser para nada divertida. Intenta que sea algo tedioso y algo que te responda a las consecuencias de lo que has hecho hasta ese momento en el juego. Y yo con ese juego, con el final, lloro. Sí, sí. Metal Gear Solid 3 es un ejemplo de muchas cosas bien hechas, pero no propiamente dicho de diversión. Pero me divierte el juego porque es lo que digo, es decir, hay partes que te divierten y hay partes que no. Es decir, es lo que te digo, por ejemplo, cuando tú piensas en un juego cuya diversión es íntegra, estoy pensando en un videojuego, vale, es decir, un multiplayer, por ejemplo, como el... Joder, es que la mayoría son juegos multijugador los que son de ese estilo. Pero bueno, también Candy Crush y tal, la mecánica es puramente lúdica. Hay mucha gente, juegos como lo que habéis dicho... Julio, hay mucha gente que juega a los juegos como un reto y no me digas tú que morir muchas veces puede ser divertido, pues hay gente que lo considera un reto personal y satisfactorio. A mi Candy Crush, por ejemplo, tú dirás que es una narrativa lúdica, pero a mí me estresa terriblemente. A mí me rompe la realidad especialmente tal como está diseñado, que está diseñado para mantenerte atado al juego con múltiples pop-ups y desafíos que saltan constantemente contra ti. Ya sabes, completa este nivel para avanzar en la carrera de caracoles y avanza en la carrera de caracoles para conseguir un bloque que te permitirá durante los próximos 15 minutos... Duolingo. O sea, la pasividad-agresividad del Duolingo, tela, ¿eh? No, y él... Bueno, yo ya he terminado las lecciones que quería hacer hoy, pero ahora me han dado un por dos durante 15 minutos. Yo paso, pero mucha gente cae. Digámoslo de esta manera, es un tema extremadamente subjetivo. Lo que es divertido y lo que es entretenido. Sí. Estoy de acuerdo, pero cuando pensamos en temas de desarrollo, generalmente se están desarrollando como divertidos. No haces una mecánica para que sea, sabes, las mecánicas cuando las diseñas puedes tener diferentes interpretaciones por parte del usuario, pero bueno, generalmente son divertidas. Sí, a ver, el grindeo, por ejemplo, es una mecánica que se pone porque quieres... hay veces que el grindeo se pone como para representar el sufrimiento de un personaje en estar algo cíclico. O los Souls-like, que realmente sufres porque te está representando algo, te está representando la superación de ese personaje. Y que dice pero los Souls, eso lo voy a hablar, eso lo comentaré después. Eso es lo que digo de mecánicas significantes. Eso lo comentaré después. Pero bueno, volviendo al tema, ¿vale? Vamos a encauzar porque si no, no dejo tiempo a hablar para su sección. Por ejemplo, juegos como Endling, pues esos no. Es decir, buscan en general estrés en el jugador a través para transmitir el peligro de la amenaza ecológica en que vivimos. Si tratamos con entretenimiento y no con diversión, podemos eliminar la desconexión viva entre narrativa y mecánicas porque lo que nos hacemos es centrarnos en que funcionen, no en que sean divertidas. Lo importante de las mecánicas es que funcionen para lo que se intentan, es decir, para lo que están intentando hacer. En caso de duda de entre cómo hacerlo, lo mejor es preguntarse qué prima más en el juego, si la narrativa o la jugabilidad. Y entonces se tiene que amoldar una a la otra para no generar esa discordia. Marta precisamente escribió sobre ello en su ensayo conjunto junto con Carlos Planes Cordel, titulado Las mecánicas significantes para el diseño narrativo de los videojuegos, donde explicaban cómo la narrativa se convierte en una forma, cómo la mecánica se convierte en una forma de narrativa también, y cómo el hecho de hacer algo se convierte en algo con significado para el jugador de la historia.
En palabras textuales, no es lo mismo morirte sin más que hacerlo de una determinada forma. Por ejemplo, cuando pierdes puntos o porque estás cansándote. Es decir, si tú mueres y pierdes puntos, tiene una mecánica lúdica. Cuando te has muerto porque te cansas, estás intentando contar algo. Estás intentando tratar de convertir esa mecánica en algo más. Y para determinar esto tenemos que entender muy bien cómo funciona la forma de un videojuego, su funcionamiento, sus reglas y sus mecánicas. El interés de Marta por este campo pasaba precisamente por entender cómo las mecánicas generan sentimientos en el jugador vinculados a la historia, y esto se ve reflejado en su texto sobre Firewatch, incluido en el libro. En él, Marta dialoga sobre qué implica andar dentro del espacio de Firewatch, pues no solamente es el desplazamiento de A a B, sino que este caminar este caminar funciona como un espacio para reflexionar y dilatar el tiempo. ¿Vale? Abrimos cita. Lo voy a hacer yo porque tengo... En narrativo audiovisual están los núcleos, ¿vale? Esto es lo que... lo estoy citando de la conversación que tuve con Marta. En narrativo audiovisual están los núcleos, que es donde pasa la acción, y las catálisis, que son los tiempos muertos entre las acciones, pero que son importantes por la profundidad de los personajes, para contar todos los detalles que hacen, digamos, que la historia sea creíble o que entres en esos detalles más sutiles. Todos estos periodos de andar son precisamente en los que los dos personajes hablan por el walkie-talkie y hacen que andar no se convierta solamente en una forma de pasar el tiempo, sino que es una mecánica esencial para la construcción de una narrativa porque deja pasar tiempo entre acción y acción, ¿vale? Cerramos cita. En este punto, Marta está hablando de la teoría de los núcleos y las catálisis de Roland Barthes y adaptándola al videojuego para analizar el significado detrás de las mecánicas de Firewatch. Y eso es interesante en el contexto del libro. Recordemos que casi ninguno de los autores pertenece propiamente dicho a la industria del videojuego, sino que trabajan desde distintas ramas del saber y por tanto poseen un bagaje intelectual diverso que les permite entender el videojuego desde perspectivas muy distintas. Y para poder aplicar este conocimiento, como reconoce Marta, les iban mejor juegos que se salían de las lógicas comerciales. Por ejemplo, Víctor Navarro, único investigador centrado en Game Studies que firma el libro, es además especialista en estudios del este asiático y muy centrado en narrativas asiáticas. Todo esto se refleja en su texto dedicado a Hungry Hearts Dinner, que es un videojuego de móvil muy interesante, donde interpretan las mecánicas desde una perspectiva zen y de juego lento, contrapuestos a la corriente neoliberal de consumismo acelerado. Beatriz Pérez Zapata, por otro lado, es doctora en estudios ingleses centrada en temas sobre el trauma, el poscolonialismo y la inmigración, y es precisamente sobre el trauma donde vertebra su texto dedicado a Distrain. Marta Martín Núñez, como ya he mencionado varias veces en esta sección, está especializada en fotografía dentro del análisis fílmico y en narrativas en fotolibro. Por ello, su análisis de Firewatch da tanta importancia a la construcción de encuadres, a referencias visuales y al uso del color. Otro muy interesante es Limbo, donde sus dos autores, es que esto no lo he apuntado aquí en el texto, pero lo quiero comentar porque me parecen brutales. Uno de los autores del texto es filósofo especializado en teología, que es la leche, porque menciona cosas en el texto, se pone a hablar de cosas como los concilios papales, qué es el purgatorio y tal, y son súper recomendables. Construir narrativas alrededor del malestar brinda al videojuego de posibilidades infinitas para representar problemas sociales. No es de extrañar la cantidad de videojuegos que aparecen explorando el calentamiento global, el racismo, el neoliberalismo, la enfermedad o el duelo, por nombrar algunos temas. Es decir, en la cabeza tenemos varios de esos, seguro, dentro de la inmensa industria del videojuego. No son pocos, por supuesto, y muchos de nosotros, compañeros y oyentes, hemos jugado a este tipo de juegos. Sin embargo, la perspectiva de utilizar el videojuego como herramienta de cambio no es halagüeña. Y esto, aquí quiero profundizar porque esto me parece súper interesante. Al preguntarle sobre el tratamiento del videojuego de la realidad social del malestar actual, Marta trajo a colación una conversación que tuvo hace poco con Miguel Sicart, donde este se mostraba con un categórico "hemos fracasado". Insistía, pues, que los juegos que tratan temas sociales no los jugaba nadie. Y esto chocó y preocupó a Marta, pues se consideraba muy idealista sobre la forma en que el videojuego aborda estos temas y con ejemplos precisamente como los mencionados del libro, como Endling y tal, donde el humano es el depredador y al intercambiar los lugares las mecánicas te obligan a tomar decisiones que moralmente nos hacen dudar como seres humanos, o Death Stranding, debido a la importancia del vínculo, de los abrazos y del caminar por el mundo, Limbo, la estática del duelo y la muerte, etc. Pero no, Sicart no coincidía y de hecho insistía en una idea muy interesante, que es que el videojuego como objeto no es importante. Lo importante es la actividad que se genera alrededor del videojuego. El videojuego como objeto relacional, donde lo importante son las relaciones que se establecen con el juego y con los otros jugadores. Esto que tanto preocupaba a Sicart entra en conflicto con la idea de jugar al malestar, es decir, con la idea principal del texto, del libro. Los grandes juegos, véase FIFA, Call of Duty y GTA, generan a su alrededor unas comunidades que promocionan ideas contrarias a las que se discuten en los juegos que analiza el libro.
con discursos donde se fomenta el odio y el acoso a determinadas ideas y colectivos. No es muy difícil pensar en clips de mujeres jugando a shooters que son insultadas de manera recurrente simplemente por su género al grito de hazme un sándwich. Es que creo que todos hemos visto clips de esos y hay una tía en Instagram que me encanta porque es buenísima en el PUG y se dedica a humillarlos. Lo cual, sinceramente, debería preocuparnos como sociedad. Sin entrar demasiado en este tema, pues me desviaría enormemente del objetivo de la sección. Quiero decir esto. ¿Por qué surgen estas dinámicas? ¿Por qué es un acto de rebeldía hoy? Pues esa es al final la gran motivación de los jóvenes, ser rebeldes. ¿Por qué es un acto de rebeldía tener un discurso así? Es increíble como gran parte de estos problemas vienen del neoliberalismo y del capitalismo voraz, la inflación, problemas de acceso a la vivienda, trabajos dignos, pero por los populismos de derecha se terminan achacando al progreso y a los colectivos minoritarios, mujeres, personas LGBTI+, personas racializadas, discapacitados, etc. Pero bueno, dejemos esto para otro momento, esto es un apunte mío. Volviendo a Sicard, para él lo importante es la cultura del videojuego que hay alrededor del videojuego, o citándolo textualmente, no hay juegos sin cultura del juego. ¿Acaso este tipo de videojuego reivindicativo que se sale de lo normativo es poco o nada más que islas en el inmenso espacio ocupado por los grandes colosos de la industria? ¿Esos juegos que copan todos los titulares y los ingresos? ¿Baila esta apreciación del videojuego en el clasismo, trayendo a colación los tipos de gamers que Daniel Muriel definió en su ensayo sobre identidad gamer y al que dedicamos largo tiempo en la temporada anterior? Parece que encaja el jugador de este tipo de juegos con el gamer intelectual o el gourmet, que desprecian el mainstream y gusta probar que existe algo más allá. Pero para el usuario promedio puede recordar al chiste, en mi opinión sin sentido, de el cinéfilo que solo ve cine marginal iraní que ha mencionado antes Abraham. Esto es una exageración y estupidez. Pero lo difícil para el videojuego es la rentabilidad fruto de la visibilidad. Hemos traído a Game Over a creadores de videojuegos fantásticos con proyectos chiquititos pero ambiciosos, muchos de los cuales buscaban reivindicar de una manera u otra una idea o problemática. Pero la industria del videojuego es terriblemente cruel. Hace apenas 2 días fueron los Game Awards. Yo reconozco que les tengo un odio terrible por el Doritos. Y se ha sabido que muchos de los estudios indies nominados solo tenían 2 entradas para asistir, ridículo, mientras que un tráiler de unos minutos podía costar la friolera de $1 millón. Vamos, es decir, que te podías hacer un tráiler en los Game Awards o pagarte la ciudadanía de Estados Unidos, se ve. Juegos con mejor o peor acabado que hacen avanzar el medio, con calidad de ideas memorables que funcionan como punta de lanza tanto en mecánicas como en formas de narrar historias y que muchas veces caen en el olvido, pero se ven reflejados en juegos más grandes que aprecian estas innovaciones. Aunque lo he dicho, ese título original, ese indie que lo arriesgó todo, que demostró valentía, desaparezca y el estudio se cierre. Es entonces, volviendo a un tema que hemos mencionado antes, es entonces un arte o un negocio el medio. Realmente para mí la industria del videojuego es un negocio. La tendencia, una vez más, debido al neocapitalismo de convertir cualquier actividad en una fuente de ingresos, y si no se genera dinero, su valor es nulo entonces para el sistema. Entonces, ¿qué nos queda para hacer llegar estos títulos y estas experiencias al usuario medio? Pues la respuesta es anacrónica, pero es sencilla. La única forma que tenemos de que estos ensayos penetren en la sociedad y que de estos juegos que realmente tratan temáticas sociales permeen, somos nosotros. ¿Vale? Es decir, la mejor forma para generar conciencia sobre el estado del videojuego y sobre las problemáticas que abordan es compartir, es opinar y es involucrarse. Fijaos en lo que ha pasado con Horses. Generar comunidades que contrarresten las comunidades tóxicas generadas alrededor de los grandes títulos donde la conversación vira al extremismo. Es cansino, es duro, pero es la única forma de hacerlo y está demostrado. Ser curioso, ilusionarse ante las posibilidades, preocuparse por el mensaje y compartir con el resto de personas de nuestro entorno que algo así nos ha calado y queremos mostrárselo a alguien, es la única forma que tenemos de demostrar que la industria del videojuego es algo más que un negocio. Pocas cosas me ponen tan triste como intentar hablar de algún tema que me apasiona con alguien y ver cómo pierde interés, pero no por eso hay que rendirse ni ni dejar de intentarlo. La pasión nos mueve. Y si existen videojuegos como Endling, como Limbo, como Horses, como Alba, Mediterranean Adventure, como Valiant Hearts incluso, por dar ejemplos muy distintos, es porque gente como nosotros, que sí considera el videojuego una forma donde expresar sus intereses y preocupaciones de manera artística, ha luchado por sacar esos productos adelante. La industria, por suerte, no va a quitarnos eso por mucho que intente ocultarlo, eliminando vías de financiación, menospreciando o directamente censurando aquello que le incomoda. Por eso para mí estos videojuegos son tan importantes para el medio y por eso el trabajo de Marta y el resto de firmas que componen Jugar al Malestar me parece tan interesante, porque nos permiten entender qué hace que estos juegos sean lo que son y comprender puntos de vista que a nosotros nos escapan gracias al conocimiento que tienen estos expertos. Por eso es importante en una carrera, es importante una carrera donde el videojuego no se trate como un producto de ingeniería sin más y se preocupen por enseñar a ver
¿qué hay más allá de las mecánicas y gráficos? Yo, por ejemplo, soy ingeniero multimedia. Yo di desarrollo de videojuegos en la carrera. Yo tengo la mención de desarrollo de videojuegos. Bueno, de desarrollo de contenido multimedia. Pero para nosotros en la carrera el videojuego era un producto de mecánico. No tiene nada que ver con la carrera que enseñaba Marta. Y por eso, sobre todo, tenemos que ser pesados y compartir. Compartir, compartir y compartir. Porque solamente compartiendo aquello que nos apasiona, que nos hace sentir humanos, no solo consumidores, conseguiremos que el medio llegue a algún sitio más que un baúl repleto de Fortnite, LOLs, shooters y etcétera. Pues muchas gracias, Julio, por reivindicar este punto de vista. De hecho, es una cosa que estoy muy orgulloso de... La evolución de Game Over sí, pero es que la evolución de Game Over es no natural porque nosotros ya hemos pasado por muchas etapas y el programa madura como maduramos nosotros y los intereses. Y me gusta mucho de Game Over que seguimos ese punto de vista personal del videojuego con experiencias nuevas y sobre todo con gente como Débora y como tú, que muchas veces decís, oye, ¿os habéis fijado en estos juegos? Vamos a hablar de estos juegos, porque tenéis un interés más centrado o venís desde otro punto de vista que nos acaban enseñando a nosotros y nos acaban enseñando a nosotros y por lo tanto a la audiencia. Y eso me parece maravilloso. Creo que es algo que hay que reivindicar más, que hay que conseguir más, que poco a poco estos títulos vayan entrando en los sitios donde también está el juego tradicional y compartan espacios. Y bueno, es lo que hemos comentado aquí, que hemos hablado hoy en Horses. Creo que... ¿Cuánto dices que vale? ¿4,99? 4,99. Pues eso, puedes es que dejarle una puedes- propina. Yo, por ejemplo, les dejé propina. es que es que merece mucho la pena apoyar este tipo de iniciativas, porque quieras que no, da igual el sector cultural que te guste. Tú eres muy fan de la literatura, por ejemplo, Julio, Yo la sí. gente que es cinéfila, la gente que le gusta la música, el sector se enriquece cuando incluso las partes del sector que son, que no voy a decir que sean menos rentables, sino que directamente no son rentables, tienen un hueco para expresarse, porque incluso las partes más dedicadas al comercialismo beben de ello. Y creo que me parece importante para la salud del sector y en la renovación del mismo que todas estas partes tengan su foco y su luz. Así que gracias por ponerle el foco, Julio, porque es interesante. De hecho, antes nos ha dicho Tony que decía, mierda, quería haber estado hoy en el programa de hoy porque él también defiende la idea de que un videojuego no tiene por qué ser divertido. Y eso es una cosa que a veces se nos escapa. Pues nada, ya nos vemos el año que viene con más cosas, a ver si puedes hablar con la gente de Santa Regioni, que seguro que nos contará cosas interesantes, y a ver qué más puntos de vista tenemos Si del tengo que videojuego. hacerle la entrevista todavía, dale ánimos a Pietro. Y propinas. Propinas. Muchas propinas. Diles que en el estudio aquí hemos preordenado algunos del juego. A ver si le animas un poquito al hombre. Hola, soy Guillem. Soy Manuel. Somos los de Game 40. Moon no ha venido, pero lo imito muy bien. Así que quería mandaros un saludo a la gente de Game Over. Es la hora de las letras. Y hoy me has dicho, Abraham, que tienes te sientes reivindicado. Pues sí. Porque ¿cuánto tiempo llevo ya dándos la turra? Pero la turra salvaje con géneros infumables que solo conozco yo. Bueno, y que infumables empieza- no, pero... Y que empieza a parecer un puto hipster, que si Gamelits, Sí, que sí. si Sekais, que si la madre que me Y parió. lo que mola, y lo que mola. Eres la versión de Julio del Kindle Unlimited. Madre. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, no, hoy no. En realidad pasó creo que en septiembre o así, o un poco antes incluso. Yo estaba en el curro y me dice un colega, oye, bueno, tengo uno de mis compañeros de trabajo, también lee libros de fantasía, pero solo lee en castellano. Y claro, el otro día me dice, oye, que estoy leyendo un libro que te gustará mucho. Empieza a explicármelo y digo, este libro me suena mucho.
Pero porque sí, porque es un señor que va por un dungeon y tiene un gato y no sé qué. Y yo, ¿cómo dices que se llama el libro? Y el Carl el Malmodrero. Y yo, un momento, ¿te refieres a Dungeon Crawler Carl? El que llevo leyendo desde el año pasado en Kindle Unlimited. Sí, pero que ahora está en castellano, que lo ha publicado. Y yo, ¿cómo que lo ha publicado? ¿Cómo que está en castellano? ¿Cómo que hay un libro de papel? Y sí, me fui a la Gigamesh y tenían... Y efectivamente, ¿no? Hoy, para la gente que lo está viendo ¡Oh, qué en guapo! YouTube, en youtube.com La para edición está muy chula, la edición es muy guapa. he visto la edición. Ojo, que en la cámara parece que esto es dorado, pero en realidad es amarillo. No sé por qué la cámara hace ese efecto. No, pero mola mucho. Debe ser por el croma. El croma. La edición esta la he visto y he dicho, tío, esto me voy al FNAC y no desentona para nada. Es un libro súper bien publicado y además si decís, uy, es que esto debe ser así como muy suavito y demás. Mira qué letra que tiene. Mira, no se ve ahí. O sea, se ve más al micro. Es densito, ¿eh? No es un, hoy sí, son doble espacio con letra del 25. Pero tiene dibujitos, si no tiene dibujitos no... Pues mira, justo ha abierto uno, mira, hay un gato. Hay un gato negro, ¿te vale? No, es una edición magnífica, es decir, es una edición que se siente buena y de calidad. Mira qué peso. De hecho, Huélela. además es de Penguin Random House. Penguin. Sí, aunque aquí en España la edita Nova, por supuesto, que es la editorial de ciencia ficción oficial que tenemos por aquí. casi. Pero sí, si no recuerdo mal, creo, o sea, estuve hablando con una amiga y cuando le estaba explicando el género me dice, pero esto es como Ready Player One. Y yo... Hostia, Has llegado al AAA del Gamelit. Sí, pero no, porque claro... Es como decir, tú juegas a los videojuegos, tú juegas al Fortnite, ¿no? Al LOL. No, tuve unas discusiones interesantes sobre si Ready Player One es un libro de ciencia ficción con toques de Gamelit, mientras que Dungeon Crawler Carl sería un Gamelit con toques de ciencia ficción. Pero claro, la cosa es que ciertamente en Ready Player One están en una realidad virtual, hay ítems, pero no hay... La cosa de los tropos del Gamelit, como las estadísticas, los objetos, el hecho de que las mecánicas están ahí tanto para ayudar como para detener al jugador, ¿sabes? No forma parte de exactamente. Entonces, claro, pero es igual, estamos hablando de que por fin tenemos un libro de Gamelit en español. ¡Por fin! Bueno, yo necesito contexto. Bueno, pues... ¿Quieres contexto? Pues te voy a dar texto. Uy, pensaba que me hace la rima. ¿Te la he hecho? Un poco sí. Una de las normas incuestionables y no negociables de Beatriz es que no se podía fumar en el apartamento, por lo que después de la ruptura y la discusión, me aseguré de fumar todo lo posible. Sí, sé que suena inmaduro, pero es que hacía mucho frío afuera. A Donut el humo no le gustaba nada, y el pelo siempre le quedaba oliendo a tabaco, así que llegué con ella al acuerdo de entreabrir un poco la ventana siempre que encendiese un cigarrillo. Y un día que me había despertado a las 2 de la madrugada, después de un sueño que me había dejado muy intranquilo, decidí que me apetecía fumar. Saqué la cajetilla, abrí un poco la ventana y encendí un cigarro. Donut, mi gata, que se había pasado toda la noche durmiendo junto a mí en la cama, decidió que por primera vez en toda su vida felina le apetecía salir un poco y ponerse a explorar. Me saltó en el hombro y pegó un brinco desde la ventana del segundo piso hasta el árbol que había fuera de mi apartamento, sin más. Había abierto esa ventana muchas, pero muchas veces durante todo el año y nunca le había prestado ni el mínimo interés. Pero esa noche, la pucha noche más fría del año, esa maldita bola de pelo decidió ponerse en plan exploradora y escapar del apartamento. Bajó del árbol y olisqueó la acera un par de veces para luego darse cuenta de que hacía un frío que pelaba. La aventura terminó tan rápido como había empezado. Volvió a subir por el tronco y se me quedó mirando desde los casi 2 metros que separan la ventana de la rama. La aventura la había dejado agotada, por lo que decidió que era mejor no volver a arriesgarse a saltar al interior. En lugar de eso, se puso a maullar como una desquiciada. Es que yo me estoy imaginando, lo siento, me estoy imaginando el gato subido al árbol. No lo he dicho porque la descripción empieza un poco antes, pero es una gata persa de estas peludas con el morro achatado. Me estoy imaginando a la gata subida al árbol y haciendo miau, miau, miau. Es como cuando te quedas más tarde de la hora de dormir habitual y el gato se te pone a maullar diciendo que vayamos a dormir ya. Sí, y de hecho casi me estoy imaginando and then I look at her and then she look at me and then I look at her.
Bajó del árbol y olisqueó la acera un par de veces, para luego darse cuenta de que hacía un frío... No, No perdón. se había dicho eso. Me pasé un buen rato insultando a la gata e intentando convencerla de que saltase otra vez dentro. Abrí la ventana al completo, lo que hizo que la brisa helada soplase por el interior calentito del apartamento. La gata peluda de color blanco, negro y beige se quedó así sentada, maullando y refunfuñando, tanto que temí que uno de los vecinos terminase por despertarse y le pegase un tiro. Recuerdo que es Estados Unidos. Y lo siento, pero es que me estoy imaginando también a la gata de Marie, que tenía una gata parecida. Yo había dejado las botas en la secadora que teníamos en el sótano del edificio y tampoco sabía dónde carajo estaban las zapatillas de correr. Por eso tomé la decisión provisional, una de la que no tardaría en arrepentirme, de ponerme las Crocs de mi exnovia, una chaqueta de cuero y salir corriendo del apartamento para ir a buscar a la gata. Una parte de mí no dejaba de repetirme, pero que le den por el culo, ni que la gata fuese tuya, que se congele la muy petarda. Pero como he dicho antes, no soy una persona cruel. Por mucho que Beatriz se mereciese algo así, sé que le encantaba esa gata. Y la pobre y estúpida Donut no tenía posibilidad alguna de sobrevivir ahí fuera mucho tiempo. Además, que se había puesto a maullar como si alguien se estuviese comiendo a sus crías delante de ella. Bajé corriendo a las escaleras y salí al exterior, a la carrera en dirección al árbol que había entre la acera y el edificio. Me arrepentí de inmediato de no haberme tomado el tiempo necesario para vestirme como era debido. El aire helado no tardó en apoderarse de mis piernas y mis pies. Donut estaba justo ahí, sentada sobre el árbol y fuera de mi alcance, mirándome a mí y a la ventana abierta del apartamento. No había dejado de maullar. Una luz se encendió de repente en la primera planta del edificio. Solté un quejido. Era la de la señora Parsons, esa mujer gruñona que siempre se quejaba a la comunidad de vecinos. «¡Donut!», dije. «¡Que vengas aquí, mierdecilla!». Extendí los brazos. La gata podría haber saltado hacia ellos. Era algo para lo que la había entrenado. Siempre que agitaba una bolsa de golosinas de gato, ella saltaba sobre mí. A veces hasta me subía al hombro cuando hacía el típico ps, 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 ps. Me arrepentí de no haber bajado una de esas bolsas. En ese momento se abrió la ventana de la primera planta. ¡Por Dios! ¿Pero qué está pasando ahí fuera?, gritó la señora Parsons al tiempo que sacaba la cabeza por la ventana. La anciana la llevaba envuelta en una especie de toalla, lo que le daba el aspecto de Swami. Tenía los ojos pequeños y relucientes centrados en mí. «¡Carl, eres tú!». «Sí, señora Parsons», dije. «Perdón, se me ha escapado la gata e intentaba cogerla antes de que muera congelada». «Pues yo diría que quien va a morir congelado eres...». La señora Parsons nunca llegó a terminar la frase. ¡Pum! Ocurrió demasiado pronto. El edificio quedó aplastado contra el suelo. Vi cómo ocurría. Tenía 7 pisos y estaba frente a mí, para desaparecer por completo un segundo después. Bueno, lo cierto es que no había desaparecido. Estaba mirando a la señora Parsons cuando ocurrió y me dio impresión que algo había machacado contra el suelo, como si una gigantesca bota cósmica hubiese aplastado una enorme lata también cósmica. Lo había visto, y también lo había oído. El viento sopló contra mí, y todo quedó a oscuras de repente. La farola que tenía a mi izquierda había desaparecido. También los edificios que me rodeaban. Los coches habían parecido sufrir la misma suerte. Todo había dejado de existir, a excepción de los árboles, las bicicletas aparcadas y el ciclomotor de Marjorie Williams, que aún tenía puesto el cepo debido a las normas de estacionamiento. Bueno, como veis, la noche de Carl... A mí ya me ha vendido... Este fragmento ya me ha vendido el libro entero, ¿eh? Sí. Bueno, he tenido que coger un trozo más o menos largo porque este señor no conoce las pausas. Ajá. Pero bueno, como Las veis... comas sí, ¿no? Pues Sí. pero... Como veis, la noche de Carl no había empezado especialmente bien. No. O sea, hacía un frío que pelaba, él estaba en calzones, chaqueta de cuero y crocs rosas de una talla menos de la suya. Me recuerda mucho el principio de la guía del autostopista galáctico con el tío con la bata, que el mismo Sí. día se queda sin trabajos, le van a echar de la casa y además de todo esto, vienen a la Tierra y la van a demoler. La Tierra entera. No la van a demoler, la demuelen. demuelen. Bueno, pero es que no habíamos visto... habíamos tenido tiempo de presentar una reclamación y no la presentamos. Claro, es que además lleva puesta en el tablón en el planeta no sé cuántos, hace ya la tira de tiempo, que has tenido tiempo de Sí. presentarla. Pues básicamente Carl, como veis, empieza que hace frío, que está en calzoncillos, en crocs rosas, en chaqueta de cuero, con la gata, y el mundo se acaba. Ujú. El mundo se acaba y la corporación que ha comprado el planeta y que básicamente dice, bueno, pero habéis tenido 50 años para reclamarlo y nadie nos ha dicho nada. Lo que no dicen es que aparentemente pusieron la reclamación cuando los egipcios y simplemente es que van con un poco de retraso. El retraso. La burocracia.
la burocracia que va... Y hemos decidido convertir esto, bueno, para que tengáis una posibilidad, haremos un Dungeon World y podéis, si llegáis al nivel 19, pues podréis gobernar el planeta Tierra y reclamar los recursos. Y mientras tanto, pues tendremos un concurso, un reality show llamado Dungeon Crawl, que es como una especie de Dungeons and Dragons, pero con humanos. Muy bien. Y es que es un poco... Sí, y es que, claro, una de las cosas que más o menos te van explicando a lo largo del libro, y sin entrar en demasiados spoilers, es que estos Dungeons Crawls son el reality show que cada año se hace en el universo, en el que básicamente pues uno de los múltiples planetas que está en la cola de reaprovechamiento es convertido en un reality show con reglas especiales en el que los concursantes pues tienen que sobrevivir o no. Y mientras tanto, pues hay programas de televisión alrededor, hay... Es de Running Man, pero en versión cósmica. Sí, exacto. Y el caso es que una de las cosas que está muy interesante es que el Matt Diniman, que es el autor de Carl el Mazmorrero, que por cierto es como se llama el libro, lo digo chicos para que vayáis tomando nota. ¿Cómo has dicho que se escribe? Carl el Mazmorrero. ¿Con K o con T? Con T. Con T. De Toledo. Intercalada. Exacto. Básicamente te plantean que la sociedad es muy parecida a nuestra sociedad moderna, pero está hecho a posta, porque se supone que ellos, cuando ya el universo está a punto, cuando nuestro planeta está a punto de ser reclamado, empiezan a mandar agentes para contaminar nuestra cultura con la información necesaria para que podamos sobrevivir en la sociedad moderna. Entonces, pues los goblins, los elfos, los orcos y todas estas cosas, en realidad existen en el universo, son otras razas. Y cuando básicamente pues de lo que te dejan entender es que alguien se fue a Tolkien y le dice se va la oveja, que a lo mejor tendría que escribir un libro sobre estas cosas. Ostras, es como el escritor de Conan, que decía que se le aparecía a Conan ¿cómo se llama este hombre? El Robert de... No sé, bueno, esto me decía que se le aparecía a Conan por las noches y que por eso escribía las historias de Conan. Sí, estaba pues, fatal. Pues una cosa del estilo. Por otro lado... estamos, como he dicho, sí, vale, esto hasta ahora más o menos parece un libro de aventuras normal y corriente, pero como he dicho, este es un libro de Gamelit. ¿Y qué podemos decir de Gamelit? Tienes un efecto. ¡Logro desbloqueado! ¡Pedazo de monstruo! ¡Has matado a un niño! ¡A un niño! Vale, a menos que seas un psicópata, sabemos que no te levantaste esta mañana pensando hoy es un buen día para ir a matar niños. Te diremos algo para tranquilizarte. Todos los niños de los enemigos que mueren en esta mazmorra no fallecen en realidad. Los trasladamos a una zona de espera donde están a salvo y reciben un trato amable y atento hasta que vuelven a reunirse con sus padres al final de la temporada. ¿Te sientes mejor? Bien. Recompensa. ¿Sabes estos últimos 20 segundos cuando tu conciencia ha concedido encontrar algo de paz? Esa es la recompensa y también es mentira. Los bebés están muertos. ¡Muertos por tu culpa! Vas a ir al infierno, que lo sepas. También has recibido una caja de cabronazo de bronce. ¡Logro desbloqueado! ¡Criminal de guerra! Has matado a más de 20 criaturas no combatientes con un solo ataque. Pregunta, ¿qué es lo único que se interpone entre un niño inocente y una vida plena y feliz? Respuesta, tú. La respuesta eres tú. ¡Recompensa! Has recibido una caja de cabronazo de oro. Julio. Ojalá los logros de la Xbox fueran así. Ha empezado a decirlo y ya no sabía si estaba hablando del libro o de una raid de ICE, de los ICE de Estados Unidos. Sí, la verdad es que sí. Como podéis ver, el libro, o sea, lo que es el Crawler, te lo presentan como una cosa a medio camino entre un concurso de reality show y un videojuego. Sí. Y como videojuego, pues tienes objetos mágicos, tienes logros, y te presentan que todo esto está narrado por una especie de inteligencia artificial que han puesto bajo el control del dungeon. O sea, el dungeon no lo controla la corporación en sí, sino que han puesto a una IA que está un poco ida. Sí. Persona del año en la revista Time.
Ajá. ¿Vale? De hecho, una de las cosas que te ponen que te presentan durante lo largo del libro, y no es un spoiler porque básicamente es lo que hay, es que como el Carl empieza prácticamente descalzo y sin pantalones, la IA se obsesiona en que aplaste cosas con sus pies. Entonces le va regalando cosas como kits de pedicura y cosas y en plan de para animarle a que no se ponga zapatos ni pantalones. Ajá. O sea, es como... Porque unas botas de pinchos no le puede regalar para que no vaya descalzo. No, pero en cambio le regala unas rodilleras de pinchos Ah, bien. para que pueda aplastar también con las rodillas. Muy bien. ¿Vale? Y también le deja, o sea, también pone enemigos que son babosillas para que los pueda aplastar y haga... Raúl Valero pregunta si la IA es Tarantino. Pues... O Tarantino o Kojima, podría ser. No Sí. sé, pero Un poco porque también apoya a genocidas, o sea que... la IA está un poco como una puta cabra, así que podría ser cualquiera de los dos. A pesar de esto, si os habéis dado cuenta, no se mencionan muchas estadísticas. ¿Vale? Hay libros de Gamelit en el que te ves asaltado constantemente con tablas y fichas de personajes. Este no es uno de estos. Es un juego, hay datos, pero no son lo más relevante. Yo creo que esto hace que el libro sea bastante más accesible. Y también ayuda que el tono sea muy, muy desenfadado. Déjame que te lea un último fragmento cortito. Saludos, mazmorreros. El mensaje de hoy será corto. La mazmorra va viento en popa. Gracias otra vez por vuestro apoyo. Hemos conseguido que la gente se interese mucho por el nuevo programa de mecenazgo para patrocinadores. ¡Seguid así! Ahora vamos a anunciar algunos cambios. Si habéis visto el episodio y resumen que acabamos de retransmitir, os habréis dado cuenta que las penalizaciones por no usar el baño han sido todo un éxito. Seguirán así todo lo que queda de piso, pero me alegra anunciaros que terminarán cuando llegue el derrumbe de este. Gracias a todos por vuestra cooperación. Hemos enviado a los pequeños erizos de Satán a los pisos inferiores. La IA ha llegado a la conclusión que el ataque de púas que es capaz de perforar las armaduras ha resultado ser demasiado potente para este piso. Lo sentimos mucho por todos los afectados, ahora muertos. También hemos recibido algunas quejas por la proliferación de larvas. Esto no es un error, sino que lo hemos diseñado así. Finalmente, debido a la gran cantidad de mazmorreros que se han dedicado a acampar en las zonas seguras antes del derrumbe del primer piso, nos hemos visto obligados a tomar una difícil decisión. De ahora en adelante, todas las estancias y zonas seguras cerrarán una hora antes del derrumbe. Cualquier mazmorrero que se encuentre en una de ellas se transportará al exterior cuando llegue este momento. Y como siempre, ¡matad, matad, matad! Bueno, como veis, es un libro bastante desenfadado y frenético y raro, con sentido del humor un poco especial. ¿Cómo ha llegado a esto? Pues Matt Diniman, que es el autor del libro, que por cierto no se sabe gran cosa, no es de estos que tiene una autobiografía extensa, simplemente dice que le gustan los gatos y que odia a los perros o una cosa así. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Este hombre empezó a escribir con muchos de mis autores favoritos en Royal Road, que también, por ejemplo, es una web básicamente en la que tú puedes escribir web novels, y es donde, por ejemplo, de mí salió Cuidado con el pollo. El libro cobró popularidad en Amazon Kindle, y como suele pasar con Amazon cuando un libro empieza a vender muy bien, se hizo una adaptación de audiolibro, porque a Amazon le interesa que Audible venda mucho también. El audiolibro y el libro vendieron lo suficiente como para que Penguin decidiese comprar los derechos. Y hay actualmente 3 libros traducidos al castellano, 4 más por traducir y un 8º en preparación. Así que tenemos cal para rato. Pues sí que es una saga longeva. Bueno, 7 libros es bastante normal para los tipos de libros que yo suelo leer. Ya, me estaba imaginando que era un one shot o algo y no. No. Tenemos, de hecho, hay 3 libros ya publicados en castellano. En inglés, Penguin ya ha publicado los primeros 7. Hay un 8º en Kindle, y también hay un 8º preparado para audiolibro. Ajá. Y supongo que no tardará mucho en publicar el de Penguin. Y por cierto, también hay una adaptación oficial en Webtoon, pero que me pareció bastante terrible. O sea, me he mirado el primer capítulo y no es una cosa que se preste mucho al estilo de dibujo coreano. Y hay una idea para adaptarlo a una serie de televisión, pero ya sabéis cómo estas cosas. Alguien ha comprado los derechos, 25 años más tarde a lo mejor vemos una serie. Ya. En fin, por resumir un poquito, estamos hablando de un libro accesible. Estamos hablando de un libro con buen sentido del humor, un poco predecible, pero honestamente tampoco es que sea mucho problema. Es un libro con un tono muy frenético, es difícil parar una vez empiezas a leerlo, en lo cual yo agradezco muchísimo.
Y yo creo que es una buena introducción al Gamelit, aunque no sea mi libro favorito sobre el género. Y como no hay muchas alternativas en castellano, a menos que consideréis Ready Player One una alternativa, ya podéis irla a comprar. Y hasta aquí el programa 839. Recordar, bueno, el típico, donaciones en la web, PayPal y Coffee, que nos podéis ver en todas las redes sociales. Bueno, no en todas ya, pero bueno, por Telegame nos encontréis por allí. Estamos. Exacto. Y que volvemos el 17 de enero. Uf. O sea, esta semana hacemos programas seguido porque la semana que viene ya hay Radio Maratón y ya llegan las Navidades y ya regresamos el 17 de enero. Así que nada, hasta Felices entonces, turrones. felices fiestas, feliz año y nos vemos el año que viene con un nuevo programa de Game Over. Hasta entonces, adiós.